Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos un domingo más. Mi queridísimo Miklos, un besazo enorme. Mi mamá cocina. De verdad, mil gracias, mi queridísimo Negrito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, hoy tenemos a una señora a la que muchos de nosotros conocemos y hoy vamos a conocer más. He de decir que la mitad de la plataforma estamos enfermitos. Disculpar esta cara, pero es lo que hay. No hay más. Estoy bien, estoy mejor. Sigo un poquito congestionada, pero gracias a Dios ya estamos bien. Bueno, hoy tenemos a la cámara de María Vlogs, una persona a la que yo tengo de verdad muchas preguntas que hacerle, ¿no? Porque tengo mucha intriga, que soy muy cotilla. Vamos a decir las cosas por su nombre, que soy cotilla. Sazón Caché, mil gracias por estar aquí, preciosa. Muchísimas gracias por compartir, de verdad, muchísimas gracias a todos. Entonces, también a mí me gustaría que también vosotros, si tenéis alguna duda, María es una señora que está abierta siempre a contestar a todas las preguntas. Os voy a pedir siempre también que desde el respeto, sabéis que siempre en mis directos pido respeto. Y bueno, mi corazón está en Marruecos. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia. Un besazo enorme. Y creo que no vamos a hacer esperar más a María. Vamos a ir entrando en este directo. Que bueno, ¿cuánto durará? No lo sé, porque como son tantas cosas que yo quiero saber, más las que vosotros queráis saber, y como a María yo sé que no le gusta hablar, vamos a ir dándole paso a nuestra queridísima María de la Cámara de María Vlogs. María, hola. Hola, buenas tardes. Me hace mucha gracia lo que no me gusta hablar. A ti no te gusta hablar para nada. El huerto, un besazo, Para mi nada. niño. Un besado muy fuerte. Gracias por haberme invitado, por estar aquí, por hacerme todas las preguntas que quieras. Estoy abierta a todo, de verdad. Bueno, gracias a ti por aceptar esta entrevista, ¿no? Para mí es un honor, como siempre digo, cada personita que a mí me dice un sí y que quiere venir aquí a la prueba de fuego, digo yo. Es que, un segundo, es que me llama mi Sí, hija. tranquila, atiende. Siempre me llaman justo a la hora. Recuerda que aquí estamos en casa. Aquí estamos Gracias. en casa. Y bueno, a mí, pues, como no, pues se me ha olvidado compartir, se me ha olvidado todo, porque claro, he estado con María hablando nada, poquito antes de este directo y al final se me ha olvidado a mí compartir, voy a compartir todo. Martínez Díaz, muchísimas gracias. De madruga, mira, maniquí y mudita. Muchísimas gracias, de verdad. Mira, bueno, voy a compartirlo primero, voy a compartir porque si no, se me olvida. A ver, entrevista y etiquetamos a la cámara de María, que si no conoces a la cámara de María Blogs, tienes ahí el link fijado. El huerto, muchísimas gracias por ponerle color a este superchat. Muchísimas gracias. ¿Y qué va? ¿Y qué va aquí? ¿Y qué va aquí? ¿Qué va aquí después de un super chat? Vamos ahí, vamos a ver, vamos a darle caña a este TikTok que tanto le gusta a mi secretario. Muchas gracias, El Huerto, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, María, creo que vamos a ir empezando esta súper entrevista. Cuando quieras, corazón. Bueno, María, tú eres española y eres de Asturias, ¿verdad? No, soy de Huelva, de Ayamonte concretamente, pero con 5 añitos llegamos fíjate, a Cantabria, y allí ya hasta que me casé a los 22 años, que vine a vivir a Asturias, pero tengo un poquito de todo. Tú eres como yo. Yo digo que yo soy como hacendado. Yo soy así.
Yo igual. soy hacendado, de todos Yo lados soy y de ninguno. eso es, yo soy Marca andaluza, blanca. criada en Santander, en Cantabria, y residente en Asturias, que bueno, llevo más años viviendo en Asturias que en todas estas ciudades. Claro, me casé aquí, ya me quedé aquí viviendo en Asturias y casada con un sirio, claro. Por eso lo de familia hispano-siria. Sí, que de eso queríamos hablar hoy, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te he dicho muchas veces que no quiero estar, o sea, sí que entrar en tus directos, pero con voz en off, porque no me quería hacer spam no, spoiler, porque Sí. yo quiero descubrir a María en vivo, en esta entrevista. Quiero saber Ajá, de ti y por eso evitaba, te lo dije, te lo he dicho varias veces, le pongo los auriculares o le bajo el sonido porque no quiero saber nada, porque a mí me gusta el factor sorpresa. A mí me ya me lo gusta habías comentado. lo mismo que cuando, por ejemplo, reseño un producto, no me gusta ir a otros canales a ver qué es ese producto o qué tal funciona ese producto, me gusta comprarlo y probarlo yo, ¿no? Esas Ajá. primeras impresiones, pues eso es lo que voy a tener con la cámara de María Blogs, mis primeras impresiones de la cámara de María. De verdad. Perdida en el Sáhara, bienvenida, muchísimas gracias, de verdad, Hola, muchísimas Leila. gracias por estar aquí. María, eh, tú antes de ser, no sé si lo digo, si no digo alguna palabra correctamente, disculparme porque sabéis que yo no entiendo. Te lo dije, no entiendo. Sí, Yo solamente pues entiendo lo que es la religión, la religión religiosa. sí. Un GIF me va a salir de aquí. La religión musulmana y es verdad que lo que escuchas o lo que has estudiado en clases, pero no tiene nada que ver Yo con que he la sido muy mala realidad. estudiante, María, no te voy a mentir. Pero no tiene nada que ver con la realidad, Pepi. Lo que es la religión Claro, y por la eso. Pero yo, realidad por es un ejemplo, abismo. lo que quiero saber, empezar, o sea, tú eras católica, tú eras Sí, española, sí, católica, como, sí. como somos muchos, ¿no? O sea, Y muy la mayoría de España. y practicante, porque mi madre era la típica que nos mandaba ir a misa y cuando nos corríamos de ir a misa, pasábamos, hacíamos novillos, entonces era muy cuca mi madre y nos decía, a ver, ¿hoy de qué va el Evangelio? Sabes que el Evangelio, el cura se viste con un tipo de sotana, con un color, y entonces ahí nos pillaba. Y claro, nos daba, antiguamente te daban una bofetada, no es como hoy te dice, esto no se puede hacer, no. Entonces nos obligaba a ir a misa, porque mi madre muy religiosa, la típica del rosario. Mi tía es monja, tengo un primo que es obispo, que en paz descanse. Son todos muy, muy religiosos. Y yo soy la oveja negra de la familia. Para No, ellos, oveja ¿eh? negra, no, Para oveja ellos, negra sí. tampoco. Pero Sí, para ellos. cómo es? Yo me he hecho, yo, mi cabeza, siempre, bueno, siempre me tiendo a hacerme una película antes de saber la realidad. Sí. Yo, mi imaginación me lleva a que María se enamora, ¿no? No. Y después cambia de religión. Ah, No. ah, ah, ah. Entonces, ¿cómo Esto es llegas algo tú a la mira, religión musulmana? esto, Pepi, era algo muy típico y muy común en mi época, porque claro, yo cuando me hice musulmana, yo tenía 18 añinos, porque antes no te dejaban, porque hasta los 18 años no eras mayor de edad y mis padres no me dejaban cambiar de religión. Mi hermano sí, era musulmán y entonces yo le veía que practicaba y a veces me reía de las cosas que hacía, porque para mí no tenía lógica lo que él hacía. Pero para que veas lo que es el destino. Luego, al final, yo me he hecho musulmana y soy más practicante que él y él dejó la religión a un lado, para que veas lo que es el mundo y la vida. Y y yo me acuerdo esto, que mis padres no aceptaban jamás, ni aceptaban y les costó muchísimo que su hija fuera musulmana, muchísimo. Y luchar, perdón, es que me he liado, me he ido por los cerros de Úbeda, sí, me he ido por Tranquila. ahí, estaba dime, corazón, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cómo llegas a la religión musulmana? ¿El por qué? Esto. Yo, por ejemplo, cuando estaba, bueno, veía a mi hermano, lo que te comento, bueno, me llamaba la atención las cosas que hacía, pero nada más. Y yo estaba haciendo auxiliar de clínica, yo me fui a Madrid para seguir estudiando allí y hacer prácticas. Y cuando yo
había un congreso, se hacen todos los años, en Madrid se hace un congreso de los musulmanes de todo el mundo. Pues hacen congreso para mujeres, para hombres, bueno, para saber un poquito de la religión y entender. Y yo fui a saludar a mi hermano y a mí me fue como muy impactante en aquella época, ahora ya es muy normal, ver como chicos de color se saludaban, se abrazaban. Fíjate, parece como hablar así como un poco racismo, pero es que para mí en aquella época era muy raro ver que a un chico de color se estuviera abrazando con otro chico blanco como mi hermano, saludándose. O sea, no había diferencias ni de color, económicamente, porque había médicos, había gente de todo el mundo, gente muy importante. Entonces aquello me impactó mucho. Y yo terminé de ver a mi hermano, yo de hecho venía de la piscina, pues con tirantes, con pantalón militar el típico, con los bolsillos, mi mochila, bueno, pues una chica normalita que está disfrutando la vida como todas las chicas de mi edad. Y cuando salí de ahí, yo me volví a mi casa, yo estaba compartiendo piso con 3 chicas, y ahí en ese momento yo decidí que quería ser musulmana y que quería ser musulmana, y al ¿Y, día y siguiente, cuáles fueron los primeros pasos ¡buah! a dar? Mira, el primer paso yo cuando estaba a ver, si yo te cuento lo que yo viví esa noche, la gente pensaría: "Esta tía estará colocada o habría tomado algo". En mi vida he tomado alcohol, en mi vida he fumado ni un porro, ni drogas, jamás, jamás, porque hemos tenido situaciones en la familia que hemos visto cosas feas y como que esto te ha curtido un poco para no llegar a probar estas cosas. Y yo me acuerdo que, bueno, yo me fui a mi cama a dormir y yo apagué la luz y yo sentía como si algo me elevaba. Yo decía: "Dios mío, esto no es normal". Yo volví a encender la luz, digo: "A ver, María, céntrate, a ver, ¿qué te está pasando?". Volví a apagar la luz, Pepi, te juro por Dios, por lo más sagrado de este mundo, y volvía como si alguien me eleva, y volví a mirar y estoy en mi cama. Y después, a la tercera vez, sentí como si te entra una ducha dentro de tu interior, como si se te entra algo que te quedas como purificada, no sé, una sensación súper extraña. Me levanté, eran las 11:20 de la noche, llamé por teléfono a la mezquita de ahí de Madrid, en Franco Rodríguez 64, nunca se me olvida, y al mejor amigo de mi marido, que me conocía desde que yo tenía 11 añitos, imagínate, ¿eh? Y le llamé, que en paz descanse, murió con el problema del corona, y le llamé y le dije: "Mira, Abu Islam, que quiero ser musulmana". Me dijo: "A ver, María, espera, relájate un momento". Digo: "Por favor, que quiero ser musulmana, yo no quiero esperar". Me dijo: "Mira, vienes mañana y hablamos". Digo: "Vale". Yo al día siguiente, Pepi, salí, me fui al Corte Inglés de la Puerta del Sol, me compré una falda, me compré una camisa de manga larga, me compré un fular, me tapé en el baño, pregunté, me dijeron que sí, entré al baño, me cambié mi ropa, tiré mi otra ropa y llamé a la mezquita, a la puerta de la mezquita. Y cuando me vieron, imagínate, hacen así: "María, María". Y yo: "Por favor, es que no puedo esperar, es que yo no puedo esperar, quiero ser musulmana ya". Sin saber ni una palabra en árabe, sin saber, Pepi, cómo se rezaba. Yo he rezado con una silla y un libro delante de mí, con transcrito en árabe, la transcripción en árabe, diciendo en el nombre de Dios, pero en árabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, y repetía y volvía para aprender a rezar porque quería rezar en árabe, no el Pero, árabe y una escrito. pregunta, pero tú a día de hoy hablas árabe. Sí, 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 me defiendo, sí. Hombre, no hablo un árabe perfecto, 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 pero me defiendo, se me entiende. Puedo... ¿Qué, hija? Sí, vete con Talle, amor, vete, vete. Nana, Talle, me dice. Y qué tan difícil, o sea, fue difícil, digamos, insertarte, meterte en este mundo? ¿Te fue difícil? Sí, sí. ¿Es A ver, difícil? O sea, ¿el mira, camino quizás sea más duro? buah, espera, voy a poner solo el YouTube a ellos con el móvil porque si no, no me van a dejar tranquila. Porque tengo un bicho de nieto, con perdón de la audiencia, que es un bichito que lo que hace es que nos apaga la televisión y no deja, mira, aquí, mira, la vaca Lola. La vaca Lola, ala, ir a ver allí la televisión, venga, a la vaca Lola. Tienes que tenernos entretenidos, porfa, María, para no interrumpir. Toma, aquí tienes la vaca Lola y venga, ala, a ver la vaca Lola, venga.
Ir para allá los dos. Hay que cerrar bien, por favor. Entreteles con juguetes, con los gusanitos. Por ejemplo, mira, fue muy duro para mí. Yo sufrí mucho en mi comunidad, como española. En la comunidad árabe fui aceptada muy bien. Fui muy protegida, fui una maravilla. Pero en la comunidad española me rechazaron mucho. Mira, yo, por ejemplo, todas mis amistades desaparecieron. Yo siempre digo, y como escuché un consejo cuando me decías de YouTube y no YouTube, el que se va es porque realmente no le gusta no le interesa tu contenido. Pues en las amistades igual. Yo aprendí esto. Cuando se van es porque realmente no son amigos de verdad. Y eso lo vi. Entonces, a mí me afectó mucho, por ejemplo, desaparecen tus amigos. A la hora de ir a trabajar, Pepi, fue horrible, horrible, horrible. Yo trabajaba como auxiliar de clínica, volví a Cantabria y empecé a trabajar en un hospital que hay allí público. Entonces me llamó al segundo día el director. Yo no iba como voy tapada así, ponía la típica cofia y ponía manga larga y ponía una bata con un pantaloncito debajo. Y me dijo que, bueno, que no se podía trabajar así, que si no tenía que salir del trabajo. Le dije, vale, no pasa nada. Digo, mira, si fuera que yo lo necesito para vivir, tienes que quitarte el pañuelo porque en el Islam está permitido. Tú puedes trabajar y quitarte tu pañuelo porque es para subsistir tú. Pero si yo, gracias a Dios, dependo, tengo otros ingresos, pues no lo necesito quitar. Y no me lo quité y fui expulsada. Cuando quise trabajar en una guardería, los niños, yo soy muy cariñosa y siempre, ya ves tú, con mis nietos, con todo. Entonces los niños me querían con locura y las mamás hablaron con la directora de la guardería y ella habló conmigo y me dijo, mira, es que dicen los papás que ellos no quieren que una musulmana eduque a sus hijos. Pues te estoy hablando, mi hijo el mayor tiene 38 y ya 39 años, porque yo no tenía todavía a mi hijo, no estaba ni embarazada ni nada. O sea, he sufrido mucho. Estar estudiando Pepi en Madrid y entrar en la academia y todos los chicos empezar haciendo la musiquita árabe y riéndose de mí. Yo estaba sentada en una silla atrás del todo y nadie hablaba conmigo y nadie te comparte apuntes. He sufrido mucho, pero lo he conseguido. Y estoy aquí y Pero muy orgullosa. ahí demuestra mi punto de vista, ahí demuestra que eres una mujer luchadora, que crees Mucho, en ti y que lo que tú crees no te frena nada, nada ni por nadie, supuesto, ¿no? por Entonces yo creo supuesto, que eso es de admirar, por lo cual felicidades, María, por supuesto. porque demuestra que tú todo lo que te propongas siempre lo vas a conseguir, creyendo siempre en ti. Menos una cosa que te tengo a ti. No, 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 no. Y tú lo conseguirás. Y imagínate todo lo que has hecho y hasta dónde has llegado, imagínate. Pero María, entonces, a ti, incluso siendo española y gente que no te ha respetado, los mismos españoles, por tú cambiar tu religión, simplemente por cambiar tus costumbres, cambiar tu religión, Por esto, Pepi, es muy duro, por es muy esto, duro. Pepi. Por esto, porque tú si no llevas un pañuelo, Pepi, no pasa nada. Pero en cuanto lleves un hijab, es como si las ideas fluyen por encima del pañuelo, no. Si tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos fluyen por aquí, no fluyen por un pañuelo por encima, no salen fuera de tu cabeza y tu cerebro. Pero la gente entiende que por llevar un hijab, pues como estás supeditada a una persona, como está, te están manipulando, muchas cosas que no tienen sentido, porque yo, Pepi, yo me hice musulmana con 18 años y hasta los 22 años no conocí a mi marido y me casé. O sea, que no Espera, me espera, no me adelantes acontecimientos, vamos, pasito a pasito, María, que te me embalas, que te me embalas. mi Pero Pepi. sí que vamos o sea, estamos tocando un tema muy importante, ¿no? Porque sabemos que aquí en España está mucho el racismo, que yo creo que, gracias a Dios, cada día va bajando más, Sí, ¿no? sí, va Que, bajando, sí. que, que, que mucha gente pues se está abriendo más su mente, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he sido muy respetuosa en todas las religiones, con los colores, porque, bueno, yo es que como quiero que a mí me respeten, uno tiene que respetar.
por A supuesto. mí, mientras la persona que está a mi lado ahora mismo es feliz escogiendo su camino como quiera cogerlo, a mí lo que me importa es que sea feliz, ¿no? Ajá, Eso es sumamente importante. A mí me da igual, lleves un paraguas, lleves un pañuelo, lleves lo que lleves, creas en lo que creas, a mí me importa que tú seas feliz, que tú como mujer te sientas realizada y el ajá, poder aportar. Por eso también quería hacer este directo, ¿no? Para todas esas personas que tenemos estas dudas, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, a mí una vez creo que te lo comenté, me escribieron por Instagram preguntándome que si era convertida y yo no sabía qué contestarle y porque no la entendía. Yo decía, ¿convertida en qué? convertida al Convertida Islam. en... Claro, pero yo Sí, no se usa sabía la palabra conversa mal dicha porque es convertida, te has convertido de una religión a otra, pero mucha gente no la conoce, ¿eh? claro, pero yo ahí, lo primero que ahí sí que, no sé, a lo mejor la muchacha pues no me realizó la pregunta adecuadamente, quizás, También puede ¿no? ser, sí, Porque creo que yo al seguir a personas pues como tú, como Mi Corazón está en Marruecos, con otras personas árabes que sigo, que siguen mi contenido, yo sigo el suyo, que no están aquí en España, están fuera, ¿no? En sus países. Entonces, yo creo que por eso, pero además fue la entrada de, oye, ¿tú eres convertida? Me quedé así y dije, "No, yo no sé en qué me convierto, yo pero no sé si le contesté alguna bordería, porque a veces, ya os digo que ya os he dicho muchas veces que si me pillas sobre todo por la mañana, muy simpática no soy. Pero sí que me parece triste, ¿no? Me parece muy triste que, por ejemplo, tú tengas amigas y porque tú decidas cambiar tu camino, esas personas se alejen. Me parece sí, muy triste. Pero sí que me parece que tú eres una mujer con mucho valor, ¿no? Porque tú has tomado una decisión y esa decisión ha tenido unas consecuencias que las has sabido abarcar, las has sabido afrontar y decir, bueno, me da igual porque esto es lo que yo quiero. Si tú me quieres, realmente te vas a quedar a mi lado. exactamente. Ajá. Entonces, después ahí sí que ya me gustaría saber cómo te enamoras. Él es, vamos a decir que él es árabe, ¿no? Sí, mi marido es de Siria. Es Ujú. de Siria. ¿Cómo le llega el amor a la cámara Mira, de mi María? marido llegó, él vino aquí a España a estudiar medicina y ahora es médico jubilado, como siempre digo, y él es muy amigo de mi hermano. De hecho, mi hermano cuando se hizo musulmán, se hizo con el grupo, con el presidente que teníamos de todos los musulmanes de España, que en paz descanse, Riaz Tatay, mi marido y un grupo más de amigos. Y mi hermano se hizo musulmán. ¿Qué hacía? Mi hermano se iba los fines de semana, el sábado, a casa de ellos a comer y entonces venían a traer a mi hermano a casa. Yo era una canija de 11 años, me acuerdo que tenía el pelo muy largo, con una cola aquí caballo, y me tiraban por la coleta, por la típica niña que juegan con ellos. Fíjate, de aquella mi marido, mira lo que te estoy contando. Yo tenía 11 años y él tenía casi 23. O sea, escucha, Pepi, fíjate de qué te estoy hablando. ¿Cómo? Es que yo como creo mucho en el destino, Pepi, creo que todo está por algo y todo está escrito, aunque creas o no, se cumple. Y tú fíjate, y él llegaba y quedó así. Y yo luego, pues bueno, cuando ya me hice musulmana a los 18 años, mi hermano lo comentó y yo le dije a mi hermano, digo, mira, Paco, es que quería aprender unas suras, son pequeñas suritas del Corán, como pequeños versículos, los quería aprender en árabe para memorizarlos, porque yo no sabía leer en árabe escrito literalmente, sino el transcrito. Entonces lo quería aprender así. Y me dijo mi hermano, mira, está Barakat, que viene, está ahora de vacaciones en Santander, entonces vienes y vienes conmigo y lo vas aprendiendo. Yo casi no veía a mi marido, de aquella, claro, era el amigo de mi hermano, yo estaba así, chin, 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 muertecita, acojonadita, porque era muy tímida de aquella, ahora ya no tanto, y entonces, bueno, yo escuchaba, y ya se quedó, pero no hubo nada más. Y al año siguiente le preguntó mi marido a mi hermano, ¿qué tal María? Dijo, muy bien, se casó, dijo, no, han pedido la mano, han querido chicos conocerla, ya no quiere a nadie, no se fía de ningún hombre, no quiere saber nada de nadie. Y al cuarto año, ya tenía 22 años, volvía, él cada año preguntaba a mi marido. Parece que se quedó con la copla de mi cara, no lo sé. Al cuarto año le preguntó a mi hermano y bueno, yo como una criuca, porque yo como siempre digo, mis 22 años
No son como 22 años de una chica de ahora. Éramos como más tontinas, más inocentonas, no sé, la forma que mi madre nos educó. Y yo me acuerdo que mi marido quería ya conocerme y yo le dije a mi hermano, mira, vamos a hacer una cosa. Él está en tal sitio, vamos a ir, mi cuñada, la mujer de mi hermano y yo. Si es más alto que yo, le digo que sí. Empezamos, podemos entablar una relación y conocernos. Si es más bajo que yo, le voy a decir que no, porque yo odiaba. Pero, perdona, ahí muy mal, María. Fatal, pero mira, Ahí muy realmente, mal. pero tú fíjate lo que yo pensaba de un matrimonio, o de que alguien me pide la mano realmente para conocerme. O sea, ¿hasta dónde podría llegar yo de cría? Que yo le dije esto a mi cuñada, digo, bueno, si es, porque a mí no me gustaban ni muy críos, ni que fueran más bajitos que yo. Y bueno, fui a conocerle y cuando terminamos de hablar, estuvimos tomando un café y tal, y al volver para casa me dice mi cuñada: "¡Ay, que es más alto que tú!". Así de cachondeo. Todo esto de pitorreo, pero que yo no le di más importancia de la que tenía. Y el fin de semana viene mi hermano y me dice al oído, que dice Barakat que se quiere casar contigo. Digo: "¿Perdona? ¿Qué Barakat?". Me dice: "Hombre, María, María, por favor". Digo: "Anda, déjame en paz a mí de matrimonios y historias". O sea, que no me lo había tomado en serio, te lo Pero prometo. entonces, ¿me quieres decir que no hay un noviazgo antes de un matrimonio? No, no. ¿Pero eso es tradición? Sí, es en el Islam, por ejemplo, mira, ahora ya no se lleva tanto, pero anteriormente, hace muchos años, años atrás, por ejemplo, tú tienes un hermano, le puedo gustar yo y él me puede gustar a mí, lo comentamos, y entonces, pues cuando estamos juntos vas con nosotros, vamos a dar una vuelta al cine, a tomar un café, y empezamos pues a vernos, pero nunca solos, jamás. Jamás. No hay ni besos, ni nada de nada, Pepi, nada, ni relaciones prematrimoniales, nada, aunque te parezca una tontería, No, en no, el no, no, Islam. no me parece una Cosa, tontería. claro, Pero cosa que sí te voy a ahora decir una cosa, yo soy una persona que me encanta escuchar, pues, las historias de la gente y así conforme las estoy escuchando en mi cabeza, me las estoy imaginando y es algo que me encanta y por eso se me queda claro, cara de pava, porque conforme tú lo cuentas, yo me lo estoy imaginando. es que además lo cuentas con un corazón lleno de felicidad porque lo has vivido, porque eres feliz y porque no cambió nada a mi marido por nada del mundo. O sea, yo me casé con 22 años y si vuelvo a nacer, yo no espero a 22, espero que tener la mayoría de edad que me deje casarme para volverme a casarme con él, y porque soy muy feliz con él. O Que sea, pero tenemos nuestros. casarte realmente con una persona que realmente no conoces, Sí, o si pero hay un proceso sí, antes del mira, matrimonio. sí, mira, yo, por ejemplo, en mi caso, como yo estaba en España y mis padres son cristianos, él tuvo que pedir la mano a mi hermano. Vino a casa, saludó a mis padres, me trajo el regalo de pedida, aceptamos y ya salíamos con mi hermana para vernos, pues a tomar un café, a dar un paseo, al ir al cine, salíamos así, ¿vale? Esto es lo que hay. Pero en el mundo árabe, por ejemplo, pues se ven, el chico viene a casa de la chica, o salen con la familia. Sí hay ese tipo de noviazgo. Ahora, actualmente ya no es tanto, ya los chicos pues están en las redes sociales, se ven, se juntan una cuadrilla de amigos y amigas y ahí están, que es lo que le pasó a mi hija con su marido. No es como lo nuestro, que no teníamos esas redes sociales para conocernos, nos conocíamos a través, pues eso, del hermano de fulanita o la tía de menganito que te dice, pues conozco una chica o un chico se quiere casar, vamos a presentarlos y si hay feeling, dices que sí. Si hay feeling, si no hay feeling, dices nanay, naranjas de la chira, no hay nada que hacer. Y yo te puedo asegurar, Pepi, que en el momento en que yo fuimos de verdad a hablar, ya que estuvimos sentados, hablando seriamente, me preguntó mi hermana, ¿qué te parece? Digo, es el hombre de mi vida. Es que no lo voy a rechazar. Es el hombre de mi vida. Y él pensó igual que yo. Y yo le dije a mi marido, le dije, mira, yo solo pongo una condición, solo tengo una condición. Digo, lo único que quiero es que jamás me digas que tengo que quitar el hijab, el pañuelo. Si me dices que tengo que quitar el pañuelo, o poner una camisa más corta, o poner un pantalón más corto, quiero el divorcio fulminante porque tenemos derecho a él. Y me dijo, jamás, porque yo estaba buscando una mujer musulmana, respetuosa y que enseñe a mis hijos o a nuestros hijos que les enseñe el camino del Islam. Con eso yo me conformo. Y hasta ahora, Guau, así fue, y así fue. guau. Por eso te ¿Y digo, aquí y costó tus un poco hijos más. llevan tus hijos han seguido Sí, la misma religión? sí,
Sí, ¿Qué hubiese pasado si uno de ellos nada. no hubiese querido? Nada. Me Mira, encanta. Pepi, mis hijos son musulmanes. Algún día hablaremos de una cosita personal, me gustaría hablar contigo en privado. Porque, bueno, hay cosas que ya sabes por las redes, luego Sí, al sí, final te sí, sí, sí. perjudica. Sabes que además te aconsejo mucho eso. Exactamente, hay cosas que, pero algún día tenemos mucha confianza ya y además me la das esa confianza. Por ejemplo, yo mis hijos somos, se educaron como musulmanes, pues a mí como me educaron como cristiana. Cuando llegan a la mayoría de edad y mis hijos dicen, mira mamá, deciden, yo no quiero seguir siendo musulmana o musulmán, yo no tengo ningún derecho para decidir sobre ellos. Es igual que yo pongo el pañuelo y ahora digo, pues no quiero poner más el hijab, pues me tienen que respetar por esto. Siempre. Nadie puede, porque solamente me puede juzgar Dios. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, alabado sea Dios, es el único que me puede juzgar. Nadie, ningún ser humano me puede juzgar. Y mis hijos así Hay decidieron. por aquí, María, hay por aquí esta personita que hay aquí, que antes ha dicho que no entendía las palabras, pero que estaba aquí. Entonces, a esta personita me gustaría que si tú puedes decirle de mi parte. Que escribió en árabe. Se llama Sí, es que un. lo tengo por aquí. eh, Ha Pero dicho que sí, no entendía mis palabras, pero que estaba conmigo. Entonces, me gustaría que le a dieras ver, las gracias de mi parte. mira. أختي شكرا شكرا كثير. Estoy contigo, pero lamentablemente no entiendo tus palabras. Bueno, yo diré que mis vídeos los voy a poner en árabe también. Sí. Para, شكرا para كثير ella أحلى creo que es وسهلا. ella. سي أحلى وسهلا عشان أنتِ هون القناة دي بيبي. وشوفي بعدين بيبي هي في بالقناة في ترجمة بالعربي كمان، أوكي؟ عشان أنتِ هلّا ما فاهمة كتير الإسباني ما في مشكلة، بعدين في كلّه ال البرنامج باللغة العربية، أوكي؟ شكرًا كتير وأهلًا وسهلًا. Yo sé يا decirlo de chucrán, chucrán. No sé qué significa, pero es que el شكرًا negrito lo quiere dice decir mucho. gracias. Ah, es que yo eso lo sé por el negrito. Sí, Chucrán, شكرًا chucrán. ¿Y شكرًا se quiere dice decir dos gracias. veces o una es suficiente? Shukran una vez, pero dice shukran, shukran es muchas, muchas gracias. Y ktir, mucho. Cuando dice shukran y ktir, muchísimas gracias. Yo tengo mi Ah, nieta vale, que me. vale, vale. Mira lo que vamos a aprender hoy aquí con la cámara de María Blogs. Me encanta. Pero me da Aparte, mucha rabia porque mi nieta anda. Cierra la no te puerta, porfa, preocupes, no te María. preocupes, no te preocupes. Es que cuando hay María, bebés. sí, pero es normal, es totalmente normal. A mí no me molesta y la gente que tenemos en el chat sabes que somos familia, entonces Ajá. todos lo entendemos. Bueno, ahí tú le has dicho muchas cosas que yo no te he entendido para nada, que yo no te he entendido para nada. Pero nada, que darle las gracias, que me dejó un mensajito en mi comunidad, ¿no? Y que también había un comentario de Perdida en el Sáhara que dice, Pepi, porque no has visto mi canal, hay muchos camellos. Perdida en el Sáhara, nunca des nada por sentado ni nunca por seguro, porque nunca se sabe quién está debajo de mi mira. Sí. Jamás. María, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que a veces no dejamos comentario, pero sí los vemos. Sí. Ahí Sí se ve el está. canal a veces, pero no quiere decir que por dejar comentario lo vas a ver, porque hay Los gente que deja likes son comentario y luego no ve ni el gratis. vídeo. Mira mi pije culé, mi Ahí niño, está, muchísimas gracias. los likes Yo son gratis, quiero dice. hacer un momentito, un paréntesis, Sí, si me lo permitís, porque hoy para una compañera muy especial, porque hoy es su cumpleaños y quiero felicitarla desde aquí. Y me gustaría que todos los que estáis en el chat, os voy a pedir un favor, porque ella lo merece. Y cuando yo diga a la persona que todos la queremos tanto, tanto, tanto. Hoy es el cumpleaños de Raque Family Recetas, como muchos oh, sabéis, mi socia y una persona a la que quiero muchísimo. Raque, muchas un felicidades, besazo. cariño. Disfruta ese día que tanto te mereces y que te quiero un montón, de Sí, verdad. además es una artistaza cocinando, de verdad. Es una pasada. Un Es besazo una muy maravilla y fuerte. hoy es su cumpleaños y quiero que se note que es su cumpleaños. Os voy a pedir el favor de que vayáis ahí a su último post, no recuerdo qué es lo último que publicó, pero que le Ah, felicitéis el cumpleaños porque se lo merece de verdad.
Ha habido más incorporaciones, Mix Recetas, muchísimas gracias. De verdad, Emmanuel Díaz, muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos por estar aquí y escuchar a esta maravillosa mujer que tenemos hoy aquí en mi canal, que es una entrevista muy esperada porque ya la habíamos citado y se tuvo que Sí, anular, pero bueno, estamos aquí hoy. María, entonces, o sea, tu amor por tu marido fue a primera vista. sí, sí. ¿Y cuántos años lleváis de casados? ¡Buah! 40 años. Yo tengo que decirte que yo he visto vídeos donde él sale y Es tiene muy una cara de bueno, bueno, pero muy yo te digo una tranquilo. cosa, para mí yo dije, pero si parece murciano, Es no que sé por qué me dio a mí eso. Pero escuchas que todo el mundo dice que no tiene mira, ¿sabes qué pasa? Que la gente de Siria, como tiene esa mezcla entre francesa e inglesa, también había alemanes, entonces tienen una mezcla, son todos muy blancos, rubios, hay también morenos, ¿eh? Pero tienen una mezcla muy especial. Entonces, tú los ves y no piensas que son árabes, piensas que son europeos. Entonces, a mí me dice: "Tú no eres árabe, imposible, que tú no puedes ser de Siria". Pero es que a Pero, mí ya no es que parezca español, murciano. ¿ves? Te lo juro, pero aparte tiene una carita de bueno y me hace una gracia porque él no le gusta hablar delante de una cámara, pero No, María, ey, él, pero di algo, que él está es que es María. muy tranquilo. Mira, a veces cuando nos enfadamos, que también nos enfadamos, como todo el Hombre, como toda mundo, pareja. como todas las parejas, igual las reconciliaciones son lo más bonito del mundo, pues como todos nos enfadamos. Y cuando te enfadas con él, a veces él con el cachondeo coge el palo de la escoba y dice: "Toma, dame con el palo de la escoba, venga, que así te quedas tranquila". Y con eso me entra la risa y se acabó el enfado ya. Porque él es así, es Ay, muy no, bueno. a mí me cae, ¿sabes? De esas personas que solamente con verla una vez te cae genial. Sí, es muy Y yo, dulce. y yo me acuerdo que ese vídeo te lo decías, pero haz esto sí, pero habla, pero di algo, pero tal. Y el pobre hombre El de le las faltó decir, hamburguesas. escúchame, que no quiero decir nada. Y luego cuando se come el limón, por favor, Pepi, es que es él coger el limón y cogerlo como naranja y le echa sal, le encanta, de verdad. Es Me muy bueno, encanta. De verdad, bienvenidos a todas las nuevas incorporaciones. Caperucita Roja, lo mismo luego me aparece el lobo por aquí. Daniel Martínez, muchísimas gracias. también. A ver, que no se me pase nadie, que sabéis que me gusta saludar a todo el mundo. Nuestra queridísima Aguapasa, Martiret Díaz, perdida en el Sáhara. Queridísimo David, mi queridísima Jacqueline Peralta. De verdad, mil gracias a todos por estar aquí. María, ahora vamos a ir entrando un poco en cómo se te ocurre la idea de abrir un canal de YouTube. ¿Por qué se te viene a la cabeza decir, voy a abrir un canal de YouTube? Mira, la idea realmente no fue mía, ¿eh? Tengo un yerno, ¿sabéis? Mi hija está casada con un Aquí chico todos le marroquí de echamos la culpa a alguien, ¿eh? Sí, no, Yo no no, lo pero esto entiendo. esto es no, no, mira, no está mi hija por ahí conectada, pero si no, porque bueno, al estará descansando, seguramente trabajando y descansando al mismo tiempo, la pobre. Pero bueno, estábamos con el confinamiento y a mí lo de cocinar es mi pasión. Y estaba todo el día metida en la cocina. Y mi yerno, como sabéis, es un chico marroquí, es de Tánger, aunque bueno, él trabaja en Madrid, es profesor allí en Madrid, bueno, es una maravillosa persona. Y le quiero con locura, es muy bueno, de verdad. Y me llevo con él, bueno, nos llevamos como el perro y el gato, pero en el sentido, me meto con él me pincha, nos pegamos zapatillazos, o sea, somos la releche. Y, ay, mira, el Cuchitril, hola Cuchitril, Cuchitril, buenas Emanuel. tardes. Y resulta que empezó mi yerno a decirme: "Oyes, ¿por qué no abres un canal de YouTube?". Y yo dije: "¿Pero cómo voy a abrir un canal de YouTube si no sé hacer nada, nada?". Bueno, mira, yo te grabo, él me grababa al principio con la cámara. Yo te grabo y Leila lo edita. Y bueno, como estábamos en el confinamiento y no tenía nada que hacer, pues me paseaba por un pasillo que tiene mi hija, me hacía aquel pasillo una hora entera, por lo menos para movernos por la casa. Y así empecé a hacer el canal. Uno, él me animó muchísimo. Dos, cuando tus hijos ya se independizan todos, tengo uno viviendo en Santiago, como sabéis, el otro está en Mallorca, mi hija está también independizada, entonces ya te sientes que ya no tienes nada más que hacer. A ver, no,
no tienes nada más que hacer hoy, yo siempre busco. Siempre estoy con cursos de árabe, siempre estoy aprendiendo a hacer cosas nuevas, siempre estoy haciendo algo. Voy a caminar mi hora y media todos los días. O sea, yo no soy de las que están paradas y chupando televisión, porque no, esto no me va. Puedo ver algo que me guste, pero no soy de esas personas que no hacen nada, no, yo soy muy activa. Y claro, cuando ves que pasa esto, dices: "Jolín, es que, por mucho que hago, me quedo parada", y no. Pues así fue como empecé el canal de YouTube y empecé con mis recetas. A partir de ahí luego, pues ya metí algunas cosas de blogs, ahora meto más cositas o viajes, así empecé. Esta es la forma en que y que estoy súper contenta. Y lo digo y lo repito, yo no entré con la intención, no hice el canal con la intención de ganar dinero. Entré con esa intención de poder disfrutar, de que la gente disfrute con lo que yo hago, de que me diga, pues mira, me gusta lo que has hecho, cómo lo has hecho, tu receta está bien o está mal. Entré con esa intención y con eso estoy feliz. Que si algún día monetizo, genial. A nadie le amarga un dulce. Que no, soy feliz así. No voy con esa obsesión de decir, quiero más suscriptores para ganar dinero. No, yo soy feliz así. Eso que a mí me gusta, la verdad. Como decía el invitado de la semana pasada, ¿no? Sin un ánimo de lucro. Eso es. Aquí David el Divino dice, pregúntale qué significan las redes sociales para ella. ¡Uy, qué complicado! Os cuento por qué. Yo redes sociales solo tenía Facebook y a Y veces no lo encuentra. no sabía ni cómo publicar. Bueno, Pepe sabe de lo que hablamos. No sabía ni cómo publicar cosas. Aprendí y es lo único que sabía. Pero no me saquéis de ahí más. Ahora me he metido en Instagram, bueno, y hace menos de un año que me ha enseñado mi nuera, ya puedo entrar en Instagram, puedo publicar alguna cosa, bueno, pero todavía voy así. De YouTube, lo único que sabía era, si quería ir a ver un canal, lo veía y ya estaba. He aprendido ahora cómo compartir, he visto dónde está mi canal para dar mi enlace, cosa que no tenía ni idea. Pero ahora sí os digo, me gustan las redes sociales. Me gusta. ¿Por qué voy a decir que no? Me gustaría aprender lo de TikTok. Hay uno nuevo que se llama Kawaii o algo así se llama. Y yo es que no doy para más plataformas. Pues yo es lo que me gustaría. Pero la verdad, con YouTube, Instagram y Facebook estoy encantada. De verdad, me gusta. ¿Por qué voy a decir que no? Porque te acerca mucha gente. Yo, por ejemplo, tengo con mis seguidores, tengo seguidores. Pero, María, una pregunta. Realmente el porqué de tu canal, aparte de llevar recetas musulmanas, como puedes hacer las Sí, españolas, como ajá. puedes, pero ¿qué quieres hacer llegar a la gente realmente con tu canal? Porque Mira, un quiero canal hacer llegar se a la crea con gente. una intención de compartir, Sí, ¿no? quiero, hacer llegar a la gente cómo es la cultura, sobre todo yo meto más en la cultura siria, porque claro, es lo que más conozco, ¿me entiendes? Por estar casada con un sirio y ir todos los años de vacaciones a Siria. Entonces, quiero hacerle llegar a la gente cómo es la cultura siria en gastronomía, en todo. Hay muchas cosas que ahora con la guerra no se pueden hablar, pero a mí me gustaría contar cómo es Siria, cómo era Siria. O sea, me gusta esto, transmitir o enseñar a la gente cómo es, la cultura, Tú lo que hago. has vivido Iba has vivido iba a en Siria Siria. iba a Siria todos los años 35 días. Sí. Y Guau. he visto Siria en su esplendor, y ahora quería ir este año otra vez, pero me aconsejan que no porque, no. Por circunstancias, ¿no? Que ahora mismo Y que no aparte que, se bueno, puede. como hables un poquito más de lo normal, pues van a buscar a la familia de mi marido. O sea, es lo que está pasando con Ucrania y Rusia, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado de lo que se habla, porque está todo controladísimo. De hecho, tú si te vas allí tienes que cortar las redes sociales, tienes que quitar las redes sociales y todo, anularlo todo. Facebook, todo, no puedes llevar nada conectado, por si acaso. Mili en casa lo tienes ahí fijado, lo tienes fijado ahí para que vayas a conocer a la cámara de María Blogs. Gracias, Y Mili. Un he de decir besito. que en la caja de información tenéis linkeado también su canal de YouTube como su Instagram. Están linkeados en la caja de información porque si queréis conocerla, lo primero, os digo yo por experiencia, que os va a enamorar, os va a cautivar y Gracias. ahí ya está. Entonces, seguirla en Instagram, en su canal de YouTube
de verdad lo digo de corazón. Ella y yo llevamos un tiempo tratando Sí. y cada día me sorprende más y No, me río ella más por eso. aguantándome a mí. No, 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 creo que nos aguantamos mutuamente, María, creo que nos No, no, aguantamos no, no, qué mutuamente. va, te digo yo por experiencia, no, eres un amor, de verdad. Por eso digo, entonces lo que a mí me gusta es eso, transmitir lo que es la cultura del país de mi marido, que es un país muy rico, transmitir la gastronomía de muchos países del mundo que me gustan, también la mía, la española, por supuesto, porque tenemos una gastronomía muy rica. Lo que pasa que yo, por ejemplo, en nuestra gastronomía cambio muchas cosas que llevan cerdo, yo las cambio por otras cosas. Esto es, pero me gusta Nunca he transmitir. sabido el por qué, y voy a aprovechar esto, el por qué no se puede comer cerdo. Bien, mira, el cerdo para nosotros los musulmanes es un animal. Mira, primero, nosotros no comemos animales que son carnívoros, solo comemos animales herbívoros. Por eso vaca, cordero, oveja, ternera. Pero todos los animales carnívoros y de pezuñas, por ejemplo, como los elefantes o león, no elefantes, perdón, leones, todos los animales de garras tampoco los podemos comer porque son carnívoros. Entonces, esa es una de las cosas principales. Después tenemos otra. El cerdo es un animal impuro por el sentido en que se come sus propios hijos cuando acaba de dar a luz, como tenga muchas crías, las acaba matando. Porque él, sí, sí, es que ningún ser humano, ninguna madre mata a un bebé, aunque tenga 20 a su lado, a no ser alguien que esté muy mal. Y esto lo hace el cerdo, es una de las cosas. Y otro de los problemas cuando la guerra en Vietnam, los soldados americanos empezaron a tener muchos problemas en las articulaciones debido a la triquinosis. ¿Por qué? Porque el cerdo, como ellos llevaban en sus aviones la comida para los soldados americanos, esto en estudio lo tiene mi marido, cuando estudiaba medicina, estaba en sus apuntes, en un, un documento y venía claramente que era debido a esto. Por eso, una de las causas, cuando alguien está enfermo, lo primero que te hacen, te dice cerdo, no, anulado, porque trae muchas enfermedades consigo. Pero, ahora viene aquí el pero y es muy importante. Igual que está prohibido el alcohol, en caso de extrema necesidad, tú estás en un desierto, no hay comida, no hay nada, estás en una guerra y solo hay cerdo, puedes comerlo. Pero ¿cómo lo puedes comer? Puedes comerlo para no morir, no para decir, ¡buf! ¡Qué bien me he quedado! No, no para saciarte, para poder sobrevivir, porque Dios te da la vida y tú tienes que ayudar a conservarla. Entonces, no dices, como hasta que ya no puedo más, no. Comes para poder seguir subsistiendo, sobreviviendo a esta situación, igual que el alcohol. Esta es una de las causas. El que por qué no se Es puede que es comer algo el que me ha cerdo. intrigado siempre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que trabajo en la hostelería, que cuando que tengo clientes bueno, pues de todas las Y te dicen carne nacionalidades. halal. ¿Cómo? Y no te dicen, ¿es carne halal? Ah, no, solamente me dicen cerdo, no. Pero también te Ah, tengo que decir una cosa, hay uno en particular que él no come cerdo, pero el jamón de pata negra sí le gusta. eso te iba a comentar yo ahora, que hay muchos. Mira, por ejemplo, ahora estamos en el mes de Ramadán, como sabes, empezamos ayer el mes del ayuno, el mes sagrado. Entonces, hay muchos musulmanes que durante el año están bebiendo alcohol. Yo ya no te digo que no coman cerdo, que los hay, que los comen, pero están bebiendo alcohol. Pero justo antes de que empiece el Ramadán, dejan de beber. Y cuando se acaba el Ramadán, vuelven. No, no, ¿De qué se tiene que privar una persona, de qué se tiene que privar una persona en el Ramadán? nada. O sea, privar en alimentos o en el día a día de En Ramadán. todo. Esa pregunta es general. Sí, vale. O sea, Mira, llega Ramadán, mira, Ramadán es el mes, y es el ayuno, ayuno es así, Ramadán es el mes, porque el mes se llama Ramadán porque es el mes del ayuno, vale. Nosotros, desde que sale el sol, desde que amanece, hasta que se pone, llega la puesta del sol, no puedes ni comer, ni beber, ni fumar, nada, ni mantener ningún tipo de relaciones, nada, 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 nada de nada de nada.
Solamente se exceptúan casos, la gente que está dando el pecho, la gente que está embarazada, hay gente que está embarazada y lo hace y es contraproducente porque cuando tú estás embarazada de poquitos meses, el bebé necesita unos nutrientes que tú solo estás suministrándole, no va a coger de tus reservas. Pero hay muchas mujeres árabes que no entienden, o mujeres conversas, ojo, que a veces las mujeres conversas son más extremistas que las propias árabes, ¿ah? Ojo, que yo lo he visto, yo lo he vivido, ¿eh? Entonces, tú dejas de comer, de beber, de fumar, de todo, y cuando empieza a oscurecer, que se ha puesto ya del sol, entonces ahí empiezas a comer, beber, haces tu vida normal, toda tu vida normal, siempre. Y, y cuando una persona, lo que te digo, tiene la menstruación, no puede ayunar. Estás de viaje, no puede ayunar. Claro, antiguamente la gente viajaba en caravanas y un viaje se convertía en un montón de días. Entonces no podrían ayunar. Hoy realmente te metes en un viaje que vas en un avión y tardas 2 horas o 3 horas. Hay gente que mantiene el ayuno, que continúa con el ayuno, pero se puede romper el ayuno, que para eso está prescrito. ¿Cuánto tiempo dura? El ayuno son entre 29 y 30 días. Date cuenta que O nosotros, sea, lo que es nuestros el Ramadán, ¿por qué no sí, me sale la palabra? es Ramadán. Ramadán. Sí, te cuento porque mira, nosotros los musulmanes son 354 o 355 días al año, porque nosotros tenemos años lunares, el año lunar. La era cristiana tiene el año solar, por eso son 365. Nosotros 10 menos, ¿vale? Esto va rotando. Por ejemplo, este año nos toca todo este mes completo. Pero el año siguiente nos va a tocar casi, no el mes, y vamos a coger como 10 días más de este mes. Va a ser así, siempre es un mes es completo y el otro va a ser un mes y un poco más. Siempre, porque vamos rotando hacia atrás, porque es rotando, porque son años lunares. Y siempre son 29 o 30 días. Nunca hay 31 días, jamás, jamás. Siempre 29 o 30 días. Y esto empezasteis ayer. Ayer empezamos, exactamente, exactamente. Ayer. Mira, Y digamos ayer que es una comimos, tradición, por cositas así que he hablado contigo, la tradición de, pues eso, vestir una mesa, sí, cositas especiales, digamos que se puede comparar como con la Navidad, sí, sí. más o menos. Si se compara, por ejemplo, mira, exactamente, no se decora también, ¿eh? Yo hace años no se hacía, pero el decorar con las lucecitas por los niños, porque nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos vivan esta fiesta nuestra. Por ejemplo, si tú tienes un hijo o un sobrino, quieres que viva las fiestas navideñas. ¿Y cómo las vive? Pues con la decoración, las calles están decoradas. Tú ahora cualquier mundo árabe que vayas, hay luces en las calles, hay cosas preciosas, muchos dulces, porque es esto, celebrar. Entonces, que los niños tienen que vivir que es nuestra fiesta. No solamente decir, mira a los niños cristianos, qué bien que tienen sus fiestas y cómo lo celebran, y nosotros no lo vivimos. Este por un lado. Pero nosotros tenemos la mesa, pues la decora súper bonita, yo, por ejemplo, tengo mis platos que son lo que te digo, que tengo en mi salón, pues lo típico de mis visitas, de cuando estamos con amigos, pues en Ramadán la mesa se pone, nuestros vasos, nuestros zumos especiales, el dulce, la comida rica, todo, todo que tú cocinas igual durante todo el año, pero en estas fechas no te pones a hacer un cocido de lentejas, no te pones a hacer un cocido de garbanzos, te apetecen cosas más elaboradas. Una pregunta que me viene así a la mente. ¿Alguna vez, porque tú como es, porque al fin y al cabo, por mucho que seas de la religión del Islam, eres española? Claro, por Entonces, supuesto. ¿hay alguna tradición que quizás a ti como española y la religión del Islam te choquen y tengas que elegir? No, nada, no me chocará. Solamente hay una cosa que no quiere decir que choque. A mí cuando llega la Navidad, a mí me entra mucha congoja y me entra... No, es que, ¿cómo voy a explicar? A ver, ahora esto a los papistas, a los que son más papistas que el Papa, porque hay musulmanes que son más papistas que el Papa, entonces va a decir, pues vaya musulmana. Pues no, yo soy como la vida misma, siempre lo digo, yo no tengo filtros y soy así, soy María. Y como María hablo y me expreso
como María. Yo digo, cuando a mí llega la Navidad, a mí me recuerda mi infancia, me recuerda a mis padres, me recuerda a los Reyes Magos, me recuerda a la fiesta que había en casa. Entonces, cuando llega la Navidad, a mí me acongoja un poco y los primeros días me da llorera, me da morriña, porque soy la primera que está cantando villancicos en casa con mis nietos, porque lo disfruto. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor musulmana, porque ya al fin y al cabo yo no voy a la iglesia, yo no tengo un portal de Belén, no, pero disfruto. El día de la cabalgata de Reyes, a mí me conocen porque debo ser la loca del barrio. Yo soy la primera que está en la primera fila y me pongo en una escalerita hasta de 3 peldaños y estoy cantando. Y cuando viene Baltasar, que es mi rey favorito, soy la que más grita y los niños conmigo se mueren de la risa. Mi nuera el primer año me decía, madre mía, qué suegra tengo, da gusto ir con ella a todos los sitios. Soy divertida, pero es porque lo disfruto, porque lo he vivido. En mi Qué niñez era bonito, muy bonito. qué Entonces, bonito. no es que choque y no lo echo de menos, pero sí que me recuerda a mi niñez y como tal lo disfruto. Y me entra esa morriña, esa tristeza de decir, jova, qué tiempos, cuando era pequeña y estaban mis padres que ahora ya no están. Pero eso no quiere decir que seas peor o mejor musulmana, para nada, para nada. No, es que creo que no, porque además también como, aunque tengas la religión musulmana, tus raíces al final también son tus raíces, ¿no? Es que tú has vivido, Y no las va, claro, y por mucho que, es que incluso por mucho que tú quieras, no las vas a perder jamás, es que ¿no? esto es que está aquí implantado, es un chip, tú no lo puedes Exact- cambiar. exactamente. Claro, Eh, quiero dar la bienvenida a Carlos Barbecue. Bienvenido, muchísimas gracias. Canal Jorgito, muchísimas gracias. Cuchitril de Reyes. A ver, creo que había nuestro entrado alguien liderito. más. Celia, de cómo cambió mi vida. Vi Celia, un besazo preciosa. No sé si ha entrado alguien más y no he saludado, disculparme. Porque, María, yo te voy a decir que yo no me he enterado, pero llevamos 1 hora de directo. Ay, a mí me parece que llevamos 10 minutos. Por eso. Entonces, ¡Qué entonces, bueno! voy a No poner un tengo problema anuncio. porque tengo la comida hecha. Tengo todo listo. O sea, Claro, que yo tú ya te has preparado porque has dicho, sí, voy con Pepi y no sé qué va a durar esto. Pero sí tengo que hacer entrada a un comercial, a un anuncio y muy volvemos. bien. Hola Genial. amigos, soy Sonia del canal La Máquina AR. Te invito a mi canal. Mi canal es básicamente de ayuda social para niños de bajos recursos de Latinoamérica. Lo hago con colaboración de otro youtuber. Todo el youtuber que quiera participar en mi canal es bienvenido para llevar ayuda social a su país. Esto lo hago de una manera organizada, con un presupuesto y puedes visitarme en mi canal, ver los videos y si tú deseas participar, pues bienvenido. Gracias y te invito también a suscribirte. Mira, tenemos La Máquina R por el mundo, ya sabéis que es un canal de ayuda social, sobre todo a los niños desfavorecidos. sí, Así como Sonia ha dicho en el anuncio, ella trabaja organizadamente con otros youtubers. ¿De qué manera podemos apoyar esta gran labor que hace Sonia de La Máquina R? Es yendo a su canal, suscribiéndote. Tenéis el enlace en la caja de información o si alguno de mis moderadores podría pasar el enlace de La Máquina R, simplemente con una suscripción, ver esos likes, esos vídeos, estar en esos estrenos, con eso ya es mucho el apoyo, de verdad, que para Sonia es fundamental. Ella también ahora ha activado su membresía, es una membresía de simplemente 99 céntimos al mes, que todo ajá, va destinado a esa obra social social. para esos niños desfavorecidos. Así que os invito a todos a suscribiros al canal de La Máquina R y de dar ese apoyo a ese gran proyecto que les brinda Sonia a niños de todas partes del mundo. Y bueno, ahora sí, ya vamos a seguir. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy disfrutando de este Sí, directo. está el abuelo Chanel, es Pedro, que tiene un canal de música. Está aquí Pedro, A ver, abuelo porque he visto que Chanel, ponía abuelo Chanel, hola Pepi y hola María. a Hola ver, no Pedro, lo gracias por veo. estar. Y me Aquí decía, veo Dani,
bienvenido, muchísimas gracias. Abuelo Channel no lo veo, Sí, pero está bueno. más para arriba. Está metido en una bañerita, es que es muy simpático su logo. Ay, súper. Mira. Ay, a ver, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, por todos los nuevos, dejarme un comentario en la comunidad. Dejarme un comentario en la comunidad que yo Me pueda dice ir. Silvia María, ¿cómo llevas lo del Ramadán? Genial, muy bien. Todavía acabamos de empezar, o sea que todavía vamos sobre ruedas. Se hace duro. Al principio, mira, hay gente que los primeros días mi marido lo pasa mal, le duele la cabeza y está cansado. Depende. Ay, Abdu Tanjawi. Voy a saludar porque escribe en árabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ají. Ahla wa sahla wa alhamdulillah rabbil alamin. O Ramadán Mubarak, inshallah, ya Rab. Es Abdu Tanjawi, es un chico que también tiene un canal de muchos seguidores. Ayuda mucho también, es muy apoyador. Al principio, Entonces yo hay- aquí cuando le tengo que decir chucrán, chucrán. eso es, dice shukran, shukran, muy Le bien. grito, nos estamos volviendo internacionales. Estamos volviendo internacionales, chucrán, chucrán. Y al principio eso, hay gente que lo pasa mal, que le duele la cabeza, depende. Pero sobre todo cuando vas llegando ya a la mitad del mes o más, cuesta, cuesta. Ahí ya las reservas que tú tienes, lo que hace tu cuerpo, es que además es reconocido, es como el ayuno este intermitente que se llama, te dicen, el Ramadán es muy bueno porque cuando tú llegas a los 15 días, lo que haces, tu cuerpo está cogiendo todas las reservas que tú tienes y vas eliminando toxinas, vas limpiando tu organismo. Es como curas que se hacen de hígado de X. Es muy, muy bueno. La gente no lo sabe bien, pero es muy bueno. Y después cuando termina el Ramadán, no lo voy a decir bien en todo el directo, el Ramadán. eso, eh, después para incorporar digamos, tu alimentación normal, ¿tienes que seguir un procedimiento? No, pero te cuesta mucho. Mira, cuando se acaba Ramadán al día siguiente intentas comer y son las 6 de la tarde y es que no puedes, aunque haces comida de todo tipo, haces cosas, pero cuesta mucho, no puedes comer, de verdad. ¿Qué pasó? ¿El móvil otra vez? Sí, pero nadie... Abuelo Channel, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Jaylee, que no te había saludado, un grande. No está bien, estoy en Un un besazo, directo. dice, incluso doctores y también budismos se recomienda un ayuno. Toma. A mí cuando el médico, yo sí tengo que hacer el ayuno por mí misma, porque no me apetece bien, pero como sea por obligación, bueno, es que no me va bien. Y entonces, lo que te comentaba, cuando tú, por ejemplo, quieres Dice, volver... Dani 7 manda muchos besos para vosotras. Dani 7, mi niño. Hace mucho que no sabemos nada de él. Mi niño, pues debe estar ahí en el matocho. Mándale besos, María. Sí, por supuesto, Dani, un Muchos abrazo muchos besos para muy nuestro queridísimo fuerte, de verdad. Dani. Perdona que te he interrumpido, María. Eso que te comento, que cuando tú terminas el día del ayuno, la fiesta ya, entonces es que no puedes comer normal. Intentas, no te entra, no tienes hambre. Igual te apetece comer a las 7, a las 8, tomarte, a mí el café sí. Yo por el café me muero a todas las horas. Pero comer, ¿No podéis tomar café? nada. Ay, Solamente entonces, lo que te mira, ahí digo. ya sí que... Si yo en algún momento me No, hubiese planteado y me dicen que no al café, ya lo siento mucho. no. Mira, Pepi, mi hijo Hassan fuma, es fumador. Te juro, en Ramadán no lo echa de menos. Pero eso sí, cuando rompe el ayuno, enseguida come y ¡pum! A fumar el pito Sí, rápidamente. pero el café, yo no puedo vivir sin café. Yo María, soy muy cafetera. no, Pero, María, no, pero María. piensas, pero sí. Esta te juega malas pasadas, no te lo puedes imaginar. Y luego otra de las cosas, la gente que puede, que tiene que ayunar, por ejemplo, que no puede, ¿me entiendes? Estar ayunando es lo que te decía, la gente embarazada, gente con menstruación, gente enferma, gente que está de viaje. Me dice el abuelo, María está pasando más hambre que un guitarrista. Cámara No, lo que veracruzana, un besito. No, lo que necesito es tomar café. Ay, es lo único que yo quiero, café, baby, café así, grandote.
Pero bueno, no pasa nada. Dice, O sea, por dice, no, religión, yo sin café, o sea, no, no. No, 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 no. Imaginaros, si yo os digo que no soy simpática hasta que me tomo el café por las mañanas, o sea, sería estúpida todo el día, toda la semana. Dice Pepi, el ACFE debe ser el café. Es nuestra religión de cada día. Ah, será el café, ¿no? Yo creo que sí, creo, ¿eh? Pero no se pasa hambre. Yo te digo, la gente piensa, dices, qué hambre, qué ganas de beber. Date cuenta que ahora, por ejemplo, hoy hemos Ah, tenido un mira, día aquí ya te has invernal, rectificado, sí, café. pero yo he estado en meses de agosto, en un mes de agosto, ayunando en Madrid y tela, 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 pero se lleva. Yo creo que Una, toda la fe María, mueve montañas. otra pregunta, volviendo que la quería hacer desde un principio y se me ha pasado. Dentro de la religión del Islam, ¿hay diferentes religiones? Hay, mira, el Islam es una, pero hay como unas pequeñas derivaciones, pero no es, ya no es, se dice Islam, pero no es Islam. Mira, nosotros somos sunitas. Hay sunitas y hay chiitas. Chiitas, para que te ubiques un poco, son, por ejemplo, la gente que está en Irán, hay mucha gente perdón, en Irak, pero sobre todo en Irán. Hay mucha gente chiita. Los chiitas son como más de mente. ¿Me entiendes, no? No vamos a decir nombres, son así, ¡pam! No ven más que esto, por aquí no ven nada, solo esto, lo que les interesa. Respecto a todo, respecto al trabajo, a mujeres, a educación, a todo. El Islam, los sunitas, que somos nosotros que seguimos, la sunna quiere decir dichos del profeta. Entonces, los que somos sunitas, los que seguimos los dichos del profeta, tiene más apertura. Por ejemplo, las mujeres pueden trabajar, obligatoriamente que las mujeres estudien, que las niñas estudien, más incluso que los chicos, ¿eh? O sea, hay como muchísima libertad. No te cortan para nada. Hombre, habrá como en todo el mundo, habrá machistas como en todo el mundo, pero es lo que menos. La religión está. Y luego hay derivaciones con pequeñas sectas y esto está perjudicando mucho al Islam. Pero hay mucho machismo en la religión del Islam. Mira, si hablamos Islam, no hay machismo. Pero si hablamos de hombres, sí. Sí, Pepi. Mira, yo te comento. Yo siempre hablo de mi experiencia personal y de lo que yo he vivido alrededor mío. Mira, yo te comento, por ejemplo, mi marido tiene 74 años, casi 75 años. Mi marido no es machista. Yo puedo salir con mis amigas, salir por la noche si me apetece a ir a comer. Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba y se juntaba el bote, entonces nos íbamos a cenar por ahí. Y íbamos grupos de chicos, parejas o chicos y chicas, todos los que trabajamos en la hostelería. Porque como yo no podía trabajar en otro sitio que no fuera la hostelería de cocinera por el pañuelo, porque no me dejaban ejercer mi profesión, entonces, bueno, pues por eso me gusta tanto la cocina. Y nos íbamos, y yo llegaba a casa a las 3 de la mañana y mi marido estaba cuidando a mis niños. Mi marido no me dice dónde estás, con quién has estado, porque hay respeto mutuo, porque sabe que el Islam no vas a hacer nada que tú no quieres. Tú sabes que hay unas normas y sabes lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Ese por un lado. Si me dice mayoría sin al pie lo que es la Sharia. La Sharia, si la sigues correctamente, pero hay gente que habla, la Sharia es la ley islámica. No la ley islámica, todo el mundo la practica, porque yo puedo decir que la ley islámica se practica de tal manera y no es así, es porque un hombre está diciendo que hay que hacerlo. Por ejemplo, hay hombres que te dicen, mira, yo tengo mi amiga que está aquí ahora con los niños. Mi amiga, ella entra a la cafetería y entraba sola y se iba a tomar un café. Y había un grupo de hombres. ¿Y qué contestaron? Dijo, anda, es haram. Le dije, no está prohibido que estés en una cafetería tomando café. ¿Y qué contestó mi amiga? Dijo, o sea, que para mí está prohibido, pero para vosotros está permitido. Pues lo mismo que está prohibido para mí, está prohibido para vosotros. Callaron la boca y no dijeron más palabras. O sea, te quiero decir que yo puedo ir a una cafetería, puedo sentarme, puedo fumar, puedo hacer lo que me dé la gana, dentro de las normas, no incumpliendo las normas del Islam, de la Sharia. Pero hay, en el Islam hay hombres que son machistas y mujeres, Pepi. Que ayer lo estaba hablando con una amiga mía, que hay, bueno, antes de ayer la fisioterapeuta lo estaba hablando porque me estará viendo, porque me suele ver. Le dije que vamos a hacer un directo a mi fisio, a Andrea,
yo lo comenté con ella, digo, hay muchas mujeres más machistas que los hombres. Muchísimo más. Yo te comento, mira, el marido de mi hija es marroquí. La fama que tienen los marroquíes de ser machistas. El marido de mi hija no es machista. Mi hija sale, va con sus amigas, él se queda con los niños, la suegra de mi hija sale, la cuñada de mi hija estaba estudiando fuera en Tetuán. O sea, dejar a una chica que estudie fuera de Tánger, de su ciudad, es complicado. Pues confían. ¿Por qué? Porque esto es el Islam. Ahora, que hay hombres machistas y te dicen que no, por supuesto, Pepi, los hay. Pero eso no es el Islam. Mira, Esos son los hay una hombres. pregunta que ha lanzado 2 veces. A veces, aunque parezca que no leo, sí leo 2 veces que la ha puesto veracruzana, pero pone, oye, Oye, María, María, no, pero es que María lee, no solamente me oye a mí. Y me ha hecho sí, mucha gracia porque dice, pero pueden tener 3 esposas. Y Cuchitril le pueden contesta, tener dice, no 4. puedo con una, voy a poder con 3. Ay, muy bien dicho, Pepi, ya me la has quitado de la boca. Mira, en el Islam te dice el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, que los hombres pueden llegar a tener 4 esposas. Pero, siempre está el puntito. Te dice, primero, tienes que tenerlas a todos igual. Yo creo que si me compra a mí un pañuelo de color beige, no va a comprar a todas el mismo pañuelo. Siempre el corazón se inclina más hacia una que hacia otra. Otro de los motivos. Siguiente, si yo pongo por escrito o le digo a mi marido, si te quieres casar con otra, quiero el divorcio, me tiene que dar el divorcio. No se puede quedar. O sea, si ahora mi marido me dice, pues mira, María, yo quiero casarme con otra mujer, ¿vale? Cásate, hablamos. No entres en razón, ¿quieres casarte? Vale, pero quiero el divorcio. Así. Y el divorcio está permitido en el Islam, como el aborto. Está permitido en el Islam. Y automáticamente se divorcia y que viva su vida. Y ya está. Por eso se puede tener hasta 4, pero Yo, con permiso de las o sea, primeras. 4. Pero con permiso. Y siempre te dice el Islam, el Corán te dice, cuando tú te casas con una segunda, tiene que ser por motivos justificados. No porque esta es más guapa, más fea, más gorda, más alta o tiene mucho dinero. No. Tiene que ser por motivos justificados. Y siempre tienen que ser atendidas igualmente. Y la primera lo tiene que saber. O sea, no por el hecho de decir, uy, como está de moda, me voy a casar con fulanita. Si no puedes con uno, vas a poder con 4, Pepi. Anda. No, yo, por ejemplo, ves otro motivo por el que no podría. O sea, aparte No, del yo café, no lo permito. No, yo no no lo permito, Pepi. comparto. O sea, Yo, yo mira, he sido muy egoísta. No, yo no comparto, yo lo quiero todo para no, mí. yo soy muy egoísta. Mi marido es mío. Y punto. Y no se comparte. Mi marido tiene un código de barras, un código aquí que dice miv45@hotmail.com. Sabes que hay un dicho, ¿no? No, dime. Me da un poco de vergüenza decirlo, No, pero es cierto. que no. Y es que las cosas de montar ni se dejan, ni se dan, ni se prestan. Exactamente. Exactamente. Muy bien dicho. Correcto. ¿Por qué tengo que compartir yo algo con alguien? No, hija, no. Busca otro o mira, si te quieres buscar otra, búscatela. Yo te doy el permiso. Pero yo no comparto. Yo Pero las que yo no doy el cosas, permiso. yo tampoco. Yo, mira, mi suegro, el padre de mi marido, era juez, que en paz descanse. Era juez de matrimonios y divorcios. Y cuando su cuñado, sí, su cuñado, se quiso casar, mi marido le dijo que en su ciudad no. Dijo, en esta ciudad que tengo yo el dominio para hacer y deshacer matrimonios, casar y divorciar, dijo, aquí no. Si te quieres casar, te vas fuera de Alepo, pero en esta ciudad no te vas a casar. O sea, fíjate, y te estoy hablando ya, murió mi suegro cuando mi marido tenía 12 años, o sea, que te estoy hablando que no. Y yo no he visto en la familia de mi marido gente casado con 2 mujeres, jamás, jamás lo he visto. Pero en el mundo árabe, ¿en qué Quizás parte porque del mundo árabe? quizás es también a lo mejor una costumbre que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Que quizás antiguamente era más normal, No. ¿Sabes lo ¿no? que? Mira, hay tradiciones, por ejemplo, en África, yo no te hablo de Marruecos, el norte de África yo tampoco he escuchado que muchos hombres estén casados con varias mujeres, pero en África, sí, sí, es como es algo tradicional, ya lo llevan. De hecho, cuando yo me fui de vacaciones a Senegal, yo me enfadé con mi marido y con el amigo de mi marido y muchísimo, porque yo estábamos sentados y veo que pasan chicas, una te trae el café, otra te trae fruta
Y digo, ¿esto qué es? ¿Un pase de modelos? Yo no ¿Pero qué comulgo culpa con tenían esto. ellos? ¿Pero qué culpa Y tenían ellos? escucha, y encima con lo feminista que soy yo, digo, yo no comulgo con esto. ¿Dónde vamos? Pues ¿Pero por qué? ¿Porque resulta, las miraban? no, porque allí le estaban buscando para que mi marido sí se quería casar con otra. Delante de mí. Pepi, que Claro, tengo pero mucha. Pepi. Y escucha, y este amigo de mi marido, el amigo de mi marido, su suegra, la madre, su primera mujer, le buscó la segunda mujer, Pepi. Le buscó la segunda mujer. Y me dice, porque claro, digo, me da igual. Tú eres tú y yo soy yo. Y se lo dije al amigo de mi marido. Pero bueno, mujer, que es una broma. Digo, a mí estas bromas no me gustan. Porque es como el que está vendiendo ganado. O sea, yo me voy al mercado y voy a buscar si esta vaca tiene mejor color, tiene mejor piel, tiene mejor dentadura, que estamos en la época de Punta Quinte. Yo es que soy muy clara, Pepi. No me corto un pelo. No, no, no. Y mira, pararon todo, ¿eh? Digo, pero ¿esto que es un pase de modelos de chicas jovencitas de 23 años que mi marido puede ser el padre de ellas? Pues esto lo viví yo, lo viví en Senegal. Y es algo normal, es algo habitual. O sea, tú ves que conviven las tres mujeres, son amigas, se cuidan los niños entre ellas. Digo, madre mía, si yo pienso que esta noche está en la habitación de la otra, digo, voy para allá, la arrastro ya por los pelos, ya lo tiro por el balcón abajo. Maco. A buen sitio vas, mangas verdes. ¡Buah! Con la María. ¡Qué mala soy, Pepi! María, que no me puedo reír mucho, no me hagas esto. Pero existe, Pepi, existe. Son Ay, a tradiciones. ver, yo creo que esto lo está diciendo porque no entiende. Mira, dile que cuando termine el directo de procesarse, que ya puedo poner los subtítulos, yo le voy a poner los subtítulos en árabe. Sí, sí, pero Abdu entiende un poco de español. Abdu, شوف اسمع أخي يعني بعدين عشان نخلص البرنامج يعني بيبي بعدين يعني هي البرنامج بعدين بيصير الترجمة على العربي أوكي هلا كله إسباني بس بعدين بيصير كله بالعربي إن شاء الله pero le entiendo un poquito es el Abdu Tanjawi entiende un poquito de español sí. Chucrán, chucrán. Ewa, muy bien, dile أحلى Pero se me ha وسهلا. perdido por el negrito. Escucha, baby, dile أحلى وسهلا. ¿Ahla? Escucha, a veces se me da mal el No, acento español, ¿cómo voy a poner yo ese acento? que no María, sabes, que he podido yo hacer cosas que no sabía. ¿Ahla? jala, ¿Ahla? sabía yo que no me iba a salir. No, Jala, ah, 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 ¿ahla? jala, وسهلا. wasala. وسهلا, muy bien. Bienvenido. Jala, wasala. Bien, Jala, wasala. muy Ya, bien. internacional como el negrito, internacional como el negrito. Abigail Franco, mi jueza favorita, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Olga de Mellán, muchísimas gracias. Pepi, si no, dice, a ver, que me he perdido. Dice Pepi, si no entiendes, me lo dices a mí. Vale. No, pero yo conozco, yo soy un desastre. Aquí con Mayra, muchísimas gracias, de verdad. Abogada, jueza. Mira, te lo puse aquí. Wasam, أحلى وسهلا. wasala, ومرحبا. مرحبا es hola. Thank you very much. Muy bien, porque tiene inglés. Porque marhaba es hola. Es que es complicado, ¿eh? Yo cuando he No, visto que luego para dile, traducir una cosa de nada, le pero has luego dicho, digo, lo mismo le escribe está diciendo, escúchame, que la marhaba. pesada esta ha dicho que... Luego escribes marhaba. Y ya está. Marhaba es hola. Siempre. Mira, a mí se me ha quedado por el profesor Negrito Sport lo de chucrán, que me encanta. Me Sí, es encanta que eso, como lo gracias. dice, el chucrán. María, lo llevaríamos, Ay, qué Mares. bonito lo que te ha puesto. Escucha. ¿Es Te ha esto? puesto Tahayati, mi vida. Qué bonito. Ay, qué No sé si quieres bonito. que te dé clase, gracias. Sí, Gracias. porque ellos, como son marroquíes, hablan de arilla. Es que hay dos formas, mira, hay dos. Uno es el árabe clásico,
que es de libros, el que las noticias hablan el clásico. Clásico es el árabe fusha, es clásico. Pero luego el sirio es puede haber una o dos palabritas que son distintas. Es muy como el clásico. Podríamos compararlo con el mallorquín y el catalán, Eso es, exactamente. que Y es luego parecido pero diferente. Eso es. Y luego los marroquíes hablan el darija, que tienen un dialecto. Y por ejemplo, Abdu Tanjawi habla darija, Leila, como vive en el Sáhara, pues entiende también el darija. Ellos hablan, y mi yerno habla darija, que ahora estoy aprendiendo yo darija, ya ves tú. Me meto en unos embolados que no sé por dónde voy a salir. Un día voy a hablar de todo y no voy a hablar de nada. Mira, yo voy a decir algo que yo no he dicho nunca, ¿no? Pero no sé si tú te acordarás que hace unos años aquí a España en verano se traían a niños saharauis, donde los Sí, españoles los adoptábamos por 2 sí, meses, ¿no? sí. Yo he tenido 3 saharauis y una chechena. Qué guay. He de decir que mi madre, la pobre, si pudiera irse al Sáhara, rescatarlo y traérselos para casa. Es que son sus niños. Los niños sabemos que son muy inteligentes, pero con lo que más me he quedado, que los niños saharauis, para aprender el español, son alucinantes. Todos Por los niños. ejemplo, el primer niño que nosotros tuvimos, que se llama Baba, él era la primera vez que hacía este viaje y no hablaba nada de español. A las 2 semanas, Ya está. 2 Ya, semanas, ya está hablando. 2 semanas, o sea, era increíble cómo hablaba ese niño en español. Son muy inteligentes, Pepi. Y los niños marroquíes igual, cuando vienen aquí a España, yo me he dado cuenta también, que cuando llegan con sus padres, dices, jolín, pero si es que a los 2 meses están ya integrados totalmente, como hablan el castellano. Son muy, muy inteligentes a la hora de aprender. Son muy listos, muy listos. Aparte era Baba, porque luego tuvimos a Sidagme, pero Sidagme ya había estado anteriormente otro año porque hay niños que tienen la suerte de poder repetir, ¿no? Pero Sí. Baba fue el que más nos marcó porque fue el primero y porque Baba realmente nunca había salido del Sáhara, ¿no? Y qué triste, cuando vienen aquí y luego vuelven allí, no hay En un principio nada, mucha Pepi. gente nos preguntaba, ¿no os da pena o no creéis que es cruel traer a un niño que disfrute durante 2 meses de lo que disfrutan aquí y que después se tengan que ir? Yo siempre he dicho lo A mismo. nada, vuelves a cero. No, o sea, no lo encuentro cruel por los niños porque esos niños, sobre todo Baba, disfrutó de tanto, se llevó tanto es más, él era un niño que no pensaba, porque hoy ya tiene que ser un hombre, no pensaba, por ejemplo, cuando ya íbamos haciéndole sus regalos para que se llevara a su casa, nunca pensaba en él, En los demás, en su mamá. O sea, todo era para su mamá. porque ve lo que sufren, ve lo que Todo era sufren. para su mamá. Le decíamos, baba, o le veía a mi madre, se llevó hasta una plancha. Ay, por Pero favor. es que donde él estaba no había luz. Joa. Entonces, pero notaba igual, porque lo que Sí, queríamos era eso, ¿no? Que él llevara sí, a su casa pues felicidad, alegría. Él se fue tan contento que no es que Baba haya sido mejor que los otros, ¿no? Pero sí que nos impactó más porque era la primera claro. vez que venía a España, en cambio los otros sí que habían repetido, ¿no? Pero Baba Ajá. marcó un antes y un después en mi casa y él estuvo un poquito más de 2 meses y un niño tan bueno. Mi madre no entendía porque se lo llevaba a comprar y él tenía obsesión con quitarle el bolso a mi madre y se lo colgaba a él al cuello, Ay, por porque decía favor. que mi madre no podía llevar cosas, todo lo tenía que llevar él. Qué bonito. A Era, mí me da mucha pena de wow. estos niños porque luego llegan allí. Es verdad que necesitan salir de ese ambiente, disfrutar un poquito y es muy importante. Pero la tristeza es que cuando llegan allí vuelven a cero, vuelven a estar a cero otra vez. Pero bueno, en su mente, en su cabecita han quedado lo bien que lo han pasado y lo bien que lo ha disfrutado esas vacaciones. Esa es la verdad, Sí, y la verdad. nosotros hemos disfrutado y aprendido mucho de ellos, muchísimo, muchísimo, o sea, La que no te puedes generosidad que imaginar. tienen y cómo cuidan todo y
es que es increíble, 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 de verdad. Yo recuerdo una vez que le dije que, porque él, yo vivo, o sea, donde vive mi madre vivimos al lado de la playa, entonces él, claro, quería irse a la playa, entonces yo tenía que trabajar, mi madre pues no podía llevarse Sí. a la playa, entonces yo le dije, baba, no se puede salir de casa hasta que yo venga de trabajar. Qué lástima, que él lo entendió para toda la familia, no dejaba salir ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi hermana, ni a mí, no dejaba salir a nadie hasta ¡Qué que yo bueno! llegara. ¡Qué bueno, pobrecito! Sí, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita con los 4 niños que hemos tenido. Ha Genial. sido muy bonita y Y si aquí se en volviese a Asturias hay hacer, muchísimo. En Asturias hay un pueblecito que se llama Infiesto, y también aquí cerquita Pola de Siero, son pueblecitos a las afueras, y venían muchísimos niños en el verano saharauis, pero muchísimos, muchísimos venían. Y a Gijón venían muchos niños de Ucrania y de Rusia, venían muchos niños también. Pero aquí muchos saharauis, de verdad. Y como buena relación han quedado, ¿eh? De verdad. A sí, mí me alegra mucho, pobrecitos, de verdad. sí, yo ya te digo, de hecho, incluso ellos ya tuvieron, se han puesto en contacto con nosotros varias veces, sobre todo Baba, porque tienen la Sí, posibilidad de llamar, ¿no? Ahora ya hace muchos años que ya no sabemos de él, ¿no? Imagino también pues, que crecen, sí. y, O pero trabajan, o sí ya que nos tienen ya llamaban. forman su vida, su hogar. Sí, que es lo Sí, que hace que sí, los casas se casan muy jóvenes, y eso es verdad, cierto. sí. María, digamos como proyecto en tu canal de YouTube, como proyecto, ahora estamos viendo que durante el Ramadán. exactamente, nos vas a publicar un vídeo diario, ¿no? Ese Sí, blog que nos vas a enseñar, nos vas a mostrar el día a día, ¿no? ajá. Bueno, ¿lo vas a hacer durante una semana o lo vas a hacer durante todo Sí, lo voy a hacer el durante todo el mes. proceso? Mira, ayer subí el primero, me costó un montón porque ayer fue una verdadera película, porque yo quería hacerlo a las 10 de la noche, pero claro, cuando terminamos a las 10 menos cuarto, en un cuarto de hora, yo tardo porque no soy una experta para poner las famosas etiquetas, los caracteres 500 que me vuelven loca, y aquello se me hizo un lío. Entonces dije, bueno, lo que hago es, lo pongo, lo tengo en privado y lo dejo para ponerlo a las 11. No sé cómo le di a la tecla y lo puse público. Y digo, madre mía, qué Pero una lío tenía. sugerencia, ya que es una sugerencia, ¿no? O sea, ya que es un blog diario, ¿por qué en vez de publicarlo a las 10 de la noche no lo haces al día siguiente por la mañana? Eso es lo que te iba a comentar ahora. Entonces, lo que he decidido es que como hoy he estado haciendo cosas que he hecho durante el día, pues cuando ya me despierto, el blog diario con mis nietos, lo que tengo la comida hecha, que hice la comida, ya lo tengo preparado. Entonces, cuando pongo la mesa y mañana por la mañana, lo que voy a hacer, publicarlo. El problema es que yo, como la mayor audiencia que tengo no es por la mañana, que suele ser a partir de las 4 de la tarde, bueno, lo puedo publicar pues a las 4 o las 6 de la tarde, programarlo Pero es el para del día que anterior, pero es el del día anterior, entonces también tú tienes un me poquito da más de tiempo, tiempo, exactamente. de El de hoy, tiempo a editar, a claro, es poner que si no, no esas me daba 500, tiempo, 500 etiquetas, no 500 caracteres. es que cuesta. Pero yo creo que sí, tú irías más desahogada, digamos, Sí, ¿no? porque ayer me Mundo sentí Vivar, súper agobiada. Andrea Blogs, aquí con Mayra, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Anima del inframundo, relatos de horror y miedo, saludos, muchísimas gracias. Harry Sanlúcar, grande, ahí donde los haya. Nuestro queridísimo Harry, si ha entrado alguien más, perdonar, Alicia perdonar. Ramírez, Alicia Mundo Ramírez, sí Vivar. la saludé antes, Alicia Bueno, yo, Ramírez. perdonar, como estoy hablando con Pepi, no leo, no estoy leyendo el chat. Pero digo a todo el mundo que está, a los que están en el matochero, como dicen vulgarmente, y a los que no están, un abrazo muy, 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 muy fuerte por estar apoyando aquí al canal de Pepi y estar escuchándonos, sobre todo a la loquita de la Cámara de María. No, no, sabes tú que para mí es un placer enorme y bueno, lo que digo, o sea, estamos retransmitiendo desde Facebook, YouTube y Twitch. Qué guay. Entonces, ahí que demos voz, que demos voz. Eso, pues eso es María, lo que te digo.
eso es lo que te digo, que yo lo que habíamos comentado, que lo que hago es un blog diario, el que estoy haciendo hoy, mañana lo edito por la mañana para que a las 4 o las 6 de la tarde ya se pueda ver. Y así lo voy a hacer, aunque vaya con un día de retraso, pero para mí es más Pero es cómodo. que realmente no es un día de retraso, no es un día de retraso. Sí, porque el de hoy tendría que ser publicado como a las 10 de la noche, que pertenecería al día de hoy, pero lo voy a hacer para mañana, o sea, para que se publique mañana. Porque si no, no me da tiempo. Aparte, ¿sabéis qué pasa? Mira, si yo estuviera sola, no hay problema, pero están los 2 bebés y está mi hermana. Luego he hecho un dulce típico sirio que va con un montón de cosas de coco, se llama basbouche. Lo tengo en mi canal, ¿eh? Pero lo he vuelto y lo voy a hacer una foto y lo voy a poner ahí. Pues a revivir un poquito así las cosas que tengo por ahí, que he aprendido de una profe. Entonces, hay que revivir un poquito todo. Entonces, es lo que voy a hacer. Muy bien, María. Prefiero hacerlo para mí más cómodo, voy como más desahogada, más tranquila, de Recuerda verdad. siempre el refrán, ¿no? Vísteme despacio, Despacio que tengo que tengo prisa. prisa. Exactamente. Porque ayer quería correr y al final me era imposible. ¿Te acuerdas por la noche? Pepi, no sé qué, estaba desesperada. Dios mío. Dice abuelo Chanel, dice, ahora entiendo tanto, para María Claro, tiene todo el María. trabajo. Sí, no, María, ¿cómo calificarías tu experiencia? ¿Cuánto tiempo exactamente hace que abriste el canal? un año, Un año. un año. ¿Cómo calificarías tu A experiencia ver, en general? realmente no fue un año, porque fue con la pandemia, pero luego lo paré porque mi hija estaba con depresión y entonces ya paré el canal. Lo dejamos luego paradito ahí. Nos vinimos a Asturias y ya lo dejamos parado. Y volví el año pasado, justo un año ya. En diciembre hizo el año que llega la monetización, ya los suscriptores y todo. Fue justo en un Pero año. ¿cómo calificarías tu experiencia en la plataforma? Maravillosa. A ver, hay algunos altos y bajos, hay cosas que te han dolido, que creo que todos los que estamos aquí sabemos que, bueno, hay cosas que a veces duelen, pero bueno, pero la califico muy buena. Mira, he conocido primero gente maravillosa, gente que no pensaba que pudiera estar ahí, que te pueden echar una mano cuando la necesitas, incluida tú y sabes, te lo digo. Tengo a mi corazón está Marruecos igual ahí, cuando necesito algo, siempre está también ahí para echarme una mano cuando estás, o sea, vuelvo a repetir, Pedro, el abuelo Chanel, cuando tengo algún problema con el stream, él enseguida está pendiente ahí para echarme una mano. Pero María, independientemente del cariño de la familia que se Sí, hace, mi pregunta es que quizás yo no la he o no te he realizado entendido, bien. espera. No, creo que no la he realizado bien. Recordamos aquí al chat, para los que no han entrado al principio, que estamos las dos malitas. Yo llevo toda Sí, la semana enferma, María también, pero somos dos profesionales y hemos dicho a este compromiso hay que acudir sí o sí. ajá. Entonces, María, lo que me vengo a referir, ¿qué es lo que sientes tú con ese feedback al subir un vídeo, el mostrar algo, el que tu canal se vea? Muchísima felicidad, muchísima felicidad. Es sentirme, como que el corazón me va a explotar. Yo cuando veo, digo, mira, visualizaciones, la gente me comenta, me siento una alegría interior tan grande, tan bien, que no la puedo describir con palabras. Esa es la sensación que yo tengo de estar en la plataforma. Me siento muy, muy feliz, de verdad. Yo creo que para mí, eh, he cogido YouTube como un trabajo. Para mí es un trabajo. Y el día que no Ahí hago sí que algo, voy a puntuar, y esto sabéis que yo lo he dicho muchas veces, no todos empezamos por un hobby, pero tenemos que ser realistas. Al fin y al cabo, cuando miramos números, cuando llegamos a una monetización, esto es un trabajo. Un trabajo del que no hay que dejar de disfrutar, porque yo sigo eso trabajando, o sea, disfrutando mi trabajo, pero sí que gente que llega a la monetización y dice, no, pero para mí sigue siendo un hobby. Si fuera un hobby no mirarías números, no eso mirarías es, si ganas mucho, si ganas eso poco, es, ¿no? eso Entonces es, creo que es muy importante cuando uno es creador de contenido sincerarse consigo mismo, ¿no? Quiero dar la eso. bienvenida y las gracias al Flaco 57. Sí, mi Flaquito, un besito, se te flaquito, quiere muchísimo. De gracias por corazón a estar corazón, aquí. con Kire, muchísimas gracias, mi niña, por estar aquí. Creo que eso es sumamente importante, pero tú ahora mismo, María,
imaginemos que no tienes canal de YouTube, sabiendo lo que te ha costado llegar a tus metas, que lo has conseguido bastante rápido, porque la verdad bastante rápido, ¿volverías otra vez a hacerlo? Sí, sí. ¿Estás Volvería disfrutando esta encantada de la vida. experiencia? ¿Sabes por qué? Porque es una experiencia muy enriquecedora, muy buena. Me siento súper bien, me siento realizada. Estoy haciendo algo que me gusta desde mi casa. ¿Que puedo ganar o no puedo ganar dinero? Independientemente, pero que es algo que, bueno, que espero ganarlo en un futuro, por supuesto, como todo el mundo. Pero de momento no es el lo que te decía antes, no la obsesión, como hay gente que está, números, números, voy a directos y quiero coger más suscriptores, quiero, no. Vete poco a poco, como decimos, hemos llegado a la monetización, hemos llegado a los suscriptores, trabaja el canal como me dice el consejo, hay que trabajar el canal, está bien que apoyemos ahora a los pequeños porque antes hemos estado nosotros ahí y nos han ayudado. Entonces ahora, como tú es tu consejo, tenemos que apoyar a los pequeños también. Pero sí lo volvería a repetir. Vamos, soy súper feliz. Lo calificarías como una experiencia bonita en Muy todos los bonita, sentidos. muy, muy bonita. Mira, es La mi vida en terapia. verso, le has cambiado el número, yo al canal, el número, el nombre. Un besazo, muchísimas gracias por estar aquí también, de verdad, mil gracias. María, qué sueño te gustaría tener, que te pasara en esta plataforma? ¿O nunca te marcaste una meta? ¿Cuál es tu sueño aquí en la plataforma de No, YouTube? mira, yo lo que me había marcado era, quería llegar a los 1020 para que no se me bajaran de los 1000. Mira, tú fíjate cómo soy yo, de inocente. Ahora yo decía, yo quiero llegar a los 1020 para no bajarme, quedarme menos de 1000 y llegar a las 4000 horas. Esa era mi meta. Y ya estaba. Y mi sueño está cumplido. Ya está. Que me gustaría llegar, no sé, fíjate, a mí con tal de monetizar, mira, os vais a reír de mí y la plataforma se va a morir, va a decir, madre mía, qué mujer. A mí, fijaros, solamente con decir, bueno, pues me saco 100 euros al mes. Mirad qué tontería, ¿eh? ¿Sabéis para qué? Para comprar tonterías a mis nietos. Que las puedo comprar, que gracias a Dios tengo dinero, que les compro caprichos a mansalva. Pero decir, esto es de mis nietos. Y lo he ganado porque es de mis nietos. ¿Tú te das cuenta qué idiotez? Ríete de mí, me No, das no, no, bastante. no es una idiotez, o sea, no es una idiotez, para nada. Aquí de Abuelo Channel tienes una pregunta, dice, Vaya María, que ¿qué es sí. lo que más te ha satisfecho desde que estás en la plataforma? Todas las buenas amistades que he conseguido y la gente buena que no pensaba que había tanta gente buena y que me han ayudado y que los tengo ahí a mi lado. Mira, él es una de las personas. Pero ahí Mira, te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses. dime. De una persona que no entendía de tecnología, que no Yo lo entendía que entiendo. era abrir un canal de YouTube, ¿no tienes satisfacción por haberte superado a ti misma? Sí, es que ni me lo pienso. Es que, Pepi, de no saber nada, nada, solamente sabía cómo entrar en Facebook, mirar algo, compartir algo y ya está. Y de pronto que me veo que puedo hacer algo, que puedo poner etiquetas, que puedo poner 500 caracteres, que puedo subir una miniatura. eh, para mí esto es que yo el otro día cuando estaba hablando con mi nuera y estuve llorando, pero de felicidad, yo le decía a mi nuera, es que de no saber hacer nada, nada, a de pronto sentirme segura en decir, aunque tarde 2 horas, porque es verdad que tardo porque voy lento, y le quito, descarto, le vuelvo a dar, todo. El sentirme que he conseguido algo por mí ya, aunque he tenido ayuda, por supuesto, pero decir, he conseguido algo, ya sé hacer cosas, ya no dependo de ayúdame, colócame esto, hazme aquello, aunque todavía necesito, claro, pero no como al principio que no sabía nada. Para mí eso es, me siento pletórica, es decir, valgo y puedo y lo consigo. Cuando he conseguido llevar un pañuelo en esta sociedad, cuando he conseguido en un instituto de aquí, de mi zona, que las niñas vayan con pañuelo y les amenacé, si no dejáis a estas niñas que vayan con pañuelo, llamo a la prensa y lo voy a denunciar públicamente, y consiguieron que las hijas de mis amigas, todas las niñas marroquíes, pudieron ir al colegio con pañuelo. Y me dijeron, ¿tú por qué luchas por esto?
Si tu hija todavía tiene 3 o 4 años, me dije, porque mi hija, cuando sea adulta y quiera llevar un hijab al colegio, que ya esté solucionado este problema. Cuando yo he luchado por esto, cuando he luchado por los derechos de las mujeres musulmanas, entonces, haber conseguido esto y ahora encima, para más conseguir estar en la plataforma, poderme defender, poder hacer cosas, ni me lo pienso, vamos, 100% segurísima, que estoy súper feliz, súper contenta. Pero fíjate qué importante es superarse, que lo bien que se siente una persona cuando se supera, Hombre, cuando una supera miedos, supera barreras, ¿no? yo Y tenía como muchos siempre he miedos, dicho, Pepi, ¿no? muchos miedos, muchos miedos. Muchas veces cuando una supera un miedo se siente bien, pero siempre tiene que pensar que otros miedos vendrán porque tú vas evolucionando. Entonces, yo me siento muy realizada. ¡Kire! Kire ya ha llegado aquí poniendo color a este chat. Sí. Kire, vamos a ponerte ese videíto que tanto me gusta. Trenes Mr. Pancho, mi provocador número 1. Un besazo, se le quiere. Vamos a poner a ese superchat. Mil gracias, Kire, de verdad, por ese superchat. Y ahí vamos con el videíto. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mami, fresita chocolate. Yo quiero robarme un beso de tu... ¡Ay, la voz de mi negrito! Yo también estaba bailando. Me encanta. Muchísimas gracias, Kire. Eres una grande, de verdad. Una grande eres, de verdad. Qué importante, ¿no? Es superar miedos, ¿no? Y superar barreras Sí. que tiene una, ¿no? Yo, Sí. por ejemplo, cuando digo, yo me lío la manta a la cabeza y tiro para adelante. Si sale bien, bien. Si sale mal, pues lo vuelvo a intentar, no pasa nada. No. Por eso, Catracho 401, bienvenido, muchísimas gracias. El negrito cada vez que escucha su propia canción se echa las manos a la cabeza. Dice, Pepe, lo que te robaste fue la canción del negrito. Si el negrito no me hubiese robado el corazón, yo no le hubiese robado la canción. Ahí está. Mid Miami, muchísimas gracias por estar aquí. Lo importante que es sentirse realizada. María, tú hoy en día has superado unos miedos. Vas a tener otros que también los vas a superar. Conforme vas a ir creciendo te van a venir más miedos. Yo, porque soy una persona muy miedosa, aquí donde me veis, soy muy miedosa, de verdad. Pero cada vez que supero un miedo, me siento feliz, me siento realizada. A mí hace un año atrás, ¿quién me iba a decir que iba a estar hoy aquí con la cámara de María haciéndole una entrevista? ¿Quién me iba a decir a mí eso cuando yo a mí me daba una vergüenza ponerme delante de una cámara? Dice, de nada, mi Pepi hermosa, casi nunca puedo entrar a tus directos por el trabajo, así que hoy estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Kire, mil gracias, de verdad, mil gracias, eres una grande. Entonces, algo que yo animo siempre, que también muchas veces cuando la gente nos insiste, oye, prueba esto, nos intenta como obligar un poquito por ayudarnos con la buena intención, pero no, eso sale de una misma dice, hoy es el momento, por mucho que se intente forzar no va a salir bien, por lo cual, María, tú estás superando esos miedos a YouTube. Ya te he dicho en unas cuantas ocasiones que el señor de YouTube no va a sacar la mano por la pantalla y te va a estrangular. No pasa nada. Se aprende a base de errores, se aprende a base de uno equivocarse muchísimo. Y simplemente... Pero fíjate, Pepi, mira, perdona, yo no tengo miedos, mira, Pepi, yo he viajado... No me digas que no tienes miedos, que estás hablando conmigo. No, a YouTube, al único que le tengo terror, no sé por qué. Tú fíjate qué cosa, mira, yo me viajé la primera vez que yo fui a Siria, mi hijo el mayor tenía 8 años y medio y el pequeño tenía 4 años. Tú imagínate, yo fui a Siria sin conocer a la familia de mi marido, sabiendo 3 palabras o 4. Marhaba, hola, salam alaikum, ¿en el toilet? ¿Dónde está el baño? Y alhamdulillah, gracias a Dios. No sabía nada. Perdón. Yana Joani, tengo hambre. Yo tengo hambre. Las únicas palabras que yo aprendí, que sabía en árabe. Tú imagínate, Pepi. Y me llego a un país que no conozco absolutamente nada.
que no había redes sociales, que no hay móviles, que no tienes como ahora, que te informas, nada. Y yo llegué a Siria y no tenía miedo y me he defendido y he salido y he entrado en un aeropuerto sin saber palabras en árabe que te lían cuando te ven extranjera para sacarte el ¿Y cómo es dinero. posible que un simple botón te dé miedo? Pues te comento, y mira, me viajo donde quieras, he ido a Isla Mauricio, he ido a Reunión, a Turquía, a todos sitios y no tengo miedo. Pero el hecho de que me digas, ponte a editar, digo, ostras, empieza a entrarme un tembleque que hasta hace unos días, te juro, no estoy editando sola. Y mi nuera me decía, yo le decía, ponte la retaguardia. Pues bueno, ella está con el móvil, llamándose al móvil de mi suegro por cámara, y yo con el móvil mío editando, y ella mirándome. ¿Voy bien? Sí. ¿Toco aquí? Sí. Lo hago, pero ella de retaguardia, por si acaso la retaguardia, que me da miedo. Tengo miedo de tocar un botón y estropear el vídeo, o que suba algo que está mal, no sé. Es el dichoso YouTube, que como dices tú, que no va a salir y te va a estrangular, pero que me da parraque. No lo puedo creer. Todos hemos tenido esos miedos, no eres la única persona. Pero Yo es que creo lo que mío aquí todos tenemos miedo, sobre todo cuando abrimos un canal, cuando no sabemos cómo funciona. Todos esos miedos que tú tienes no los tiene solamente la cámara de María, los tenemos todos. Lo que pasa que uno, cuando va cogiendo experiencia, va estudiando, entonces ya va controlando más, ¿no? Entonces es totalmente normal. Sí. Pero Y yo, mira por que dijiste, en ejemplo, una semana cambias. Y mira que llevo 2 días y ya me sentía mucho más. Yo hoy he estado toqueteando, digo, jolín, qué seguridad, ¿cómo puedo cambiar tanto? Digo, ¿qué soy bipolar? Cambio del miedo ahora, ya me siento más segura. no, es conocimiento. Simplemente cuando uno Puede no ser. sabe ciertas cosas y después ya empieza a estudiarlas, empieza a enfocarse en eso, coge Sí, seguridad. Yo creo que es falta de información muchas veces lo que tenemos, ¿no? Y sí, es sí, por donde también. el proceso por donde tú estás pasando y que has pasado, lo pasamos todos. No tengas nunca miedo a nada, María, ni en lo que es en YouTube, ni en edición. Sí que me gustaría hacerte una pregunta y he de decir que ya llevamos por 1 hora y 45, Qué 46 poquito, minutos de directo. qué poquito. Mira, sí, porque son menos 10. Bueno, pero a las 7:30, bueno, sí podemos Pero hablar. que yo no quiero que las entrevistas duren más de hora y media, porque Pues luego tenemos no que se tener las una cuento. segunda, Pepi. Hay muchas Yo cosas en el tintero. lo dije y lo avisé. No sé si con María tendré porque son muchas preguntas, ¿no? Pero María, a ti, por el simple hecho de ser española en la religión musulmana, en tu canal de YouTube, ¿has recibido hate? No, nada, corazón. Al contrario, muchísima gente apoyándome. Nunca he tenido un mal comentario. No te puedo decir en el futuro, pero hoy por hoy, jamás. Siempre buenos comentarios, adelante. Mira, yo me acuerdo los primeros directos que hacía sobre, bueno, mi religión, cómo me hice musulmana, cómo fui a la peregrinación a la Meca, que eso no te lo voy a contar, pero quiero que tienes que hacerlo. Yo te lo aconsejo porque es muy, muy bonito. Es una experiencia muy bonita para contar, de verdad, te lo prometo. Y nunca, al contrario, muy buenas críticas y muchísimo apoyo en la gente he tenido, Pepi. Sí, de momento fantástico, en serio. Qué maravilla, porque no, hay gente que sí queda con haters, que al fin y al cabo lo que hay que hacer es bañarse en aceite, como digo muchas veces, ¿no? Sí, eso se lo dije yo a mi nuera. Digo, ¿sabes que me voy a comprar aceite? Dice, si tienes aceite de argán, digo, pues vale, venga. Digo, porque Pero dijo que sabes que es tiene que metafórico, bañarse para ¿verdad? Que tú eres resbalar. capaz de echarte el aceite de verdad. Ay, yo sí. Yo me echo yo aceite, digo, ¡hala, que resbale todo! Es un dicho que te he visto venir, María. María, vamos a tener que ir despidiendo, Vale. pero de verdad que sí que me gustaría que mandaras un mensaje, ¿no? A esas personas que quizás están pasando por ese mal momento del que tú has pasado antes, porque creo que es la base fundamental, ¿no? de esta entrevista, de esa experiencia, ¿no? Por el duro camino que tú has recorrido. Entonces sí que me gustaría que mandaras un mensaje a esas personitas que quizás estén pasando por lo mismo que tú o similar. Hay muchísima Entonces, gente. Hay entonces sí que muchísima me gente. Yo, gustaría... de hecho, yo cuando me hice musulmana, mi padre me dijo fuera de casa, con 18 añitos, y me tuve que marchar otra vez, ¿eh? Y sufrí mucho, 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 mucho.
hasta que al final conseguí, tú imagínate, con 18 años que te diga tu padre fuera de casa, no quiero moros en esta casa, era muy duro. Y volví a coger mi maleta y me volví otra vez a marchar a Madrid. Conseguí que un trabajo cuidando a una señora muy mayor como auxiliar de clínica, trabajaba y luché mucho. Y por eso te digo, no tengo miedo a nada en esta vida. Porque fíjate, con 18 años llego a mi ciudad con mis padres, a Cantabria, me echan, me vuelvo a marchar y tiro para adelante. Por eso yo digo, Pepi, yo siempre me identifico como con el ave fénix. Yo digo, el ave fénix resurge de las cenizas, baja y de pronto hago ¡shum! Y ya estoy arriba otra vez, como si no pasó nada. Esa soy yo, siempre. Me pregunta, ¿con qué animal te identificas? Digo, con el ave fénix. Esa soy yo. María, la que sea. Es más, a mí hay canciones de Ave Fénix que a mí me encanta, que yo me siento identificada con ellas, ¿no? Yo te pasaré alguna, María. Ay, sí, porfa. María, de verdad, mil gracias por haber estado esta tarde aquí con todos nosotros y haber compartido tu historia, ¿no? Tu historia, Gracias a ti, sabéis que mis corazón. entrevistas van enfocadas siempre a la experiencia como creador de contenido, pero a mí me parecía muy interesante la historia de María, ¿no? Entonces hemos profundizado un poquito más ahí, con el permiso de María, porque yo Por tenía mucha supuesto. curiosidad. Entonces os invito a todos a que después de este directo que me dejéis en comentarios vuestra opinión o si tenéis alguna pregunta que haya quedado pendiente, porque quizás sí que es verdad que últimamente intento tener más Mira, atención en... Pepi, Dime, dice Kire, dice de corazón a corazón, como que dice, María me inspira a luchar y vencer mis miedos a YouTube. Te felicito de todo. Ay, qué bonito. de Ay, corazón a corazón con Kire, yo si no la creo que conocéis la, todo. creo que Mira, no pues la tengo. aparte, y lo digo, no es porque sea miembro de mi canal, es que Kire, de siempre lo he dicho, es una personita que la vas a ver en cualquier chat, que tiene esas palabras siempre tan bonitas, Sí, que que te es llenan. tan increíblemente, que de verdad que si no la conocéis, Negrito, si me haces tú el favor de pasar el enlace de corazón a corazón con Kire, me haces un Sí, favor. porque así luego la voy a ir, me voy a suscribir. Porque Kire también es, y creo que le faltaban, tenía 294 por ahí, tenía para sus 300. A mí me encantaría ver crecer a Kire porque se lo merece, porque es la persona más apoyadora, pero que da una alegría a los chats allá donde vaya. Ay, es Te que lo me digo. gusta, mira, me dice mi amigo Pedro, es que a Pedro lo conocí también así y siempre está pendiente de mí cuando voy a un directo por si me falla algo. Él está ahí y me dice, María, es admirable lo que has progresado. Fíjate, para que veas, porque no sabía nada, nada, mira, de verdad. Pues mira, yo voy a dar un consejo, primero como musulmana. Yo siempre digo, mira, la gente que se convierte al Islam, que se conversa, los españoles, mira, hay diferencias muy importantes. Cuando eres musulmana de nacimiento, como que lo traes todo ya, bueno, de corrido. Ves a tus padres que rezan o no rezan, haces como ellos. Como los tienes, como estás imitando algo que tú tienes en casa. No te nace de tu corazón. Pero cuando tú eres musulmana conversa, y como decía Pepi, has vivido lo anterior como cristiana y ahora vives como musulmana, que yo hace 40 años, 40 no, 40 porque me hice musulmana justo, me parece que fue en el 72, que es cuando estalló la revolución de Jomeini en Irán, cuando secuestraron, ¿os acordáis la embajada? Bueno, tú eras muy jovencita, nada, Pepi. Sigo Pero si siendo tiráis, jovencita. sí, no, 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 pero si tiráis de hemeroteca lo vais a ver. Pues ahí fue cuando yo me convertí al Islam, me hice musulmana. Entonces, en esa época era complicado. Entonces, yo siempre digo, cuando uno lucha por lo que cree y lo que quiere, lo consigue. A veces hay que luchar contra viento y marea, tienes que luchar contra tus propios padres, contra amigos, contra todo. Pero como dice una buena amiga mía, a veces hay que bañarse en aceite y pasar que resbale y pasar de esta gente que está aquí como Me encanta presentadora de cómo te aprendes televisión, las esta Pepi. lecciones. Me Eso encanta cómo te... es que me quedó clavadito. Entonces, cuando vosotros lucháis por lo que queréis, por lo que creéis, todo os va a ser más fácil. Al principio hay un refrán español que dice que Dios aprieta pero no agua.
tú sientes un momento que dices, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Qué he hecho mal? No, no has hecho nada mal. Estás luchando, intentando salir adelante con algo o por algo que tú crees y lo vas a conseguir. Y al principio se ve muy oscuro y al final vas a ver la luz en ese túnel y lo vas a conseguir. Y luego te va a pasar como a mí. Vas a decir, qué feliz lo que he conseguido. He conseguido que se instaure el pañuelo, que todas las musulmanas tengamos DNI con hijab y pasaporte que no nos lo permitían, que tengamos muchas cosas que no se podían conseguir, que podamos ir a un hospital y tú puedes tener tu pañuelo y antes te lo quitaban, que te respeten en un centro porque tú en una cafetería, porque antes te miraban raro, ahora ya no. O sea, todo esto lo hemos conseguido luchando por esto. Esto es muy importante. Eso como musulmana. Y en la tecnología, yo tengo un directo que pone, las tecnologías a ciertas edades son complicadas para mí, pero se puede, sí que se puede. Yo Claro no he que sí. sabido, no sabía nada, no sabía hacer nada. Y ahora, por lo menos, ya me puedo meter, aunque de vez en cuando tenga que llamar, oye, ¿es ahora cómo hago esto? Mira que me pasó casi. Tranquila, María, por favor, espera, relájate, que te pones Pero nerviosa. es que María, es que sí, María, tú tienes eso de que te pones nerviosa y te bloqueas. Sí, Eso es sí, como la que no le funciona a la Turmis y lo que se le ha olvidado después de mirarlo durante 2 horas es enchufarla a la corriente. exactamente, Pepi. Entonces, eso lo he conseguido. Y lo he conseguido. Y te vas a sentir luego tan orgullosa de que cada día ves que te superas, que no necesitas ni a tu hijo, ni a tu nuera, ni a una amiga, que te han echado una mano todos y que tienes que estar infinitamente agradecida a todas estas personitas que te han ayudado. Pero que luego digas, jo, pues mira que sí puedo, mira qué bien me siento, que te sientes cuando te levantes del escritorio y dices, ¡ah, qué bien lo hice! Pues esto es. Quiero saludar a Evelyn, un Evelyn besazo Roda, muy fuerte a Evelyn Evelyn, Roda, que el otro día increíble. la estaba viendo con la calima que tenían allí en Almería, ¡buah! La tormenta de arena que tenían. Y la vi en un vídeo que subió. Dice Evelyn, Sí. adelante María, siempre adelante. Sí, la verdad que tengo gente que me ha apoyado mucho, gente que ha tenido mucha paciencia y eso para mí es muy importante, muy, muy, muy importante. Cuando tienen paciencia contigo, te ayudan a tirar para adelante. Eso es muy importante. Y eso, mira, tengo a Pepi que me ha ayudado ahí, a mi corazón está Marruecos, a Silvia también. Cuando no estaba Pepi le decía, Silvia, por favor, mira, tranquila, vamos a arreglarlo. A Pedro cuando me meto en algún directo el otro día, la semana pasada, que no escuchaba a la gente, que no escucha a nadie, no sé qué me pasa. Resulta que tenía el micrófono muteado. Me Y me imaginaba. dice abuelo Channel, que es Pedro, me dice, oye María, mira a ver si tienes el micrófono muteado. Digo, ay, por favor, qué vergüenza. Lo tenía muteado. Por eso. Wow, 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 wow. Bienvenido, muchísimas gracias por unirte a esta familia. Me he quedado, Ay, mira que tienes un nuevo miembro. Yo también hice lo de ¡Wow! membresía. A ver, cuando hago algún directo, a ver qué me Muchas sale. gracias, Joe, de verdad, muchísimas gracias por unirte a esta familia. Vamos a ponerle fiestuki a esto, ¿no? Vamos a ponerle Se lo fiestuki. merece. Gracias por unirte a esta familia, de verdad. Yo me sigo emocionando un montón. A esto nos acostumbra una, María. Pero es Vamos, bonito cuando ves que alguien se une. A ver, si Dios quiere vamos que a ya. darle ahí. ¿A qué le vamos a dar? A Macarena. Macarena, ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encanta DGT, me encanta, me encanta. Al final, DJT lo que me va a hacer es pedirme derechos de autor. Ay, pues me ha encantado, Pepi. Me ha parecido un directo tan bonito, tan enriquecedor. Y han quedado tantas cosas, que yo hay cosas que Tantas. cuento, pero hay tantas cosas de, no sé, los horarios o cosas que están permitidas en el Islam a las mujeres, porque hay muchas cosas, temas de mujeres, que es muy importante hablarlo, porque hay muchas mujeres que te siguen. Entonces, hay tantas cosas que piensan que por ser musulmana no tenemos derecho, y lo tenemos. Y una de las cosas
aquí cierro porque yo si no me enrollo mucho. Yo, por ejemplo, soy musulmana. Yo, por ejemplo, trabajo, un ejemplo, como antes. Lo que yo trabajo, mi dinero es mío, exclusivo, Pepi. Y lo que trabaja mi marido es la obligación de, podrá parecer machista, pero es la ley del Islam, la Sharia. Lo que gana mi marido tiene que mantener la casa, mis necesidades, las de mis hijos y que no nos falte de nada. Espera un momento. Lo que yo gano para mí. Sí, mira cómo va a apuntar. Tu dinero es exclusivamente tuyo. No lo puede Vale. tocar nadie. ¿Y el de mi marido? Y el de tu marido o tu pareja, él es el que tiene que mantener la casa, tiene que cubrir tus necesidades todas, todo lo de la casa le corresponde a él. ¿Y no me tiene que Y dar una paga? hombre, y el día que falte él te queda la paga. No, Y pero tu yo dinero, digo para dinero no lo puede. para la compra, para todo. Él tiene que darte del dinero, él tiene que dejar el dinero en casa para pagar la casa, alquiler, alimentos, tu ropa, todo. Y tu dinero es exclusivamente tuyo. Si tú quieres, dices, pues bueno, mira, pues como este mes están las cosas, ya te voy a dar algo de dinero, te lo regalo. Vale, Que se administre mejor. pero si no, no se puede tocar. Eso es por eso la dote, cuando dicen que los hombres, que si compran a las mujeres, no. La dote porque es para tenerla cubierta en un caso de un divorcio, que esa mujer esté cubierta hasta que pueda rehacer su vida o trabajar, tener una economía que la esté ayudando. Y tu dinero es exclusivamente tuyo. De hecho, yo cuando voy a comprar al supermercado, la chica se muere. Dice, ya sé lo que vas a decir. Digo, paga tu guapo, que tu dinero es mío, pero lo mío es mío. Como yo le digo, lo tuyo es mío y lo mío... no, ¿cómo era? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Sí, totalmente. Me Ese es el Islam. encanta. Eso es el Islam. Por eso hay Yo se tantos lo voy a derechos. proponer, pero ya sé que entonces ya no me caso. Pero ese es el Islam. Los derechos de la mujer. No solamente en esto. A la hora de comprar una cosa en una casa, tienen que estar los dos de acuerdo. No él decide y tú no. No. Esto es, pero claro, luego lo que volvemos a decir, entre estos casos hay hombres machistas que deciden y hacen lo que les da la gana y no es justo. Eso no es el Islam. Por eso quedan muchas cosas, muchas cosas, el divorcio, el aborto, todo lo que está permitido. Es increíble, Pepi, increíble, de ¿En verdad. el Islam está permitido? Sí, sí. Sí, está permitido el aborto. Porque te dicen hasta los 40 días, sí, que el bebé es cuando vienen los ángeles y sopla. Entonces empieza a tener latido. De hecho, si te das cuenta, no se nota el latido del bebé hasta que en un tiempo determinado no se escucha el latido de ese bebé. Entonces, a partir de ese momento no se puede abortar, pero antes sí. Yo no lo haría, pero bueno, la gente que quiera abortar puede hacerlo. Esto te Muchas dice el gracias, Islam. Mareme. En el Islam hay muchísimas cosas que la gente no sabe, que no conocen del Islam. Conocen las 4 cositas que les cuentan o que nos informan mal o que la prensa le interesa resaltar. ¿Sabes cómo es la prensa? Yo te voy a retar, bueno, te voy a retar. Cuidado. Venga, Cuidado lo que acabo de que decir. ya me he puesto muy valiente. Te voy a retar, no. Te voy a invitar a que me invites a hacer esta segunda parte, pero en tu canal. Vale, genial. Pero la entrevista la sigo haciendo yo. Sí, pero en mi canal, ¿vale? Fantástico. Muy bien. ¿Qué os parece? Esperamos. ¿Qué os parece la gente del chat? ¿Queréis Pues a ver qué nos seguir dice. escuchando la segunda parte de esta entrevista? Porque es que ya nos hemos ido a las 2 horas, hemos empezado a las 2 malísimas, que no sabíamos cuánto iba a durar Es verdad, la entrevista, verdad. porque estamos las 2 fatal, pero Es verdad. es verdad que se me está ahora cargando. Claro, ya cuando se van Ahí acercando entró una son amiga las 7 mía, de la Mar tarde. M. Mareme, Mira, sí, bueno, tuya, mía, Mareme es amiga de todo el mundo. ¿La conoces también? Es más buena, de verdad. Yo digo reto, es que ya me ha quedado la costumbre de decir reto, pero era una proposición. Pero Ajá. ya, como me tienen tan escarmentada con los retos, Negrito, si encuentras una que te vuelve loco, hasta oro le permite. Ok. Aquí la gente, mira, segunda parte, pero yo te invito a que vamos a hacerlo en tu canal.
Tú me Ajá, invitas a mí, a tu canal, y yo hago lo que me y da la gana. eso es. Perfecto. Es tu casa. Genial. Muy bien. Mira luego lo que le pasa a DJT, que yo lo muteo, yo lo expulso del directo y Ya lo vi en un directo, pobre. Lo de hacemos verdad, porque cuando viene Leila, porque al estar Leila, como está con los niños, es la madre, todo está, y creo que viene bueno, tú me dices qué día puedes y así, si viene Leila, creo que igual viene la semana que viene o la otra, no lo sé. Pero para que así lo tengas preparado, tampoco hace cuando falta tú vengas, preparar. Tú ¿no? preguntas y yo respondo. Sí, O no, sea esto que, no tiene más ciencia, de por eso se eso, trata. por De eso, que yo pregunte, porque claro, han quedado muchos temas a muchísimo. los que, pero es que se nos han ido 2 horas ya. Entonces, y más que nada, yo por mí seguiría este directo, pero aparte de que otros compañeros tenemos, por ejemplo, al abuelo Chanel, está en directo, yo estoy dentro de su directo ya. Vienen otros compañeros detrás también con estrenos, como es Mochis Sí, y su sazón, Mis compritas. Y la ajá, verdad, no voy a mentir, se me está otra vez cargando la cabecita. No sé, María, tú sí. cómo te encuentras, porque hemos entrado las dos que hemos No, dicho, yo vaya 2 estoy patas para un banco. agotada, pero luego, como no puedo beber ni nada, Claro, no, pues imagínate yo, pues pero bueno, pues ¿qué es lo que entonces tiene resfriarse? quedamos Entonces y los quedamos tengo allí así, llorando ya. Ya quieren la pues abuela. quedamos así. Quiero dar las gracias a todos los del chat, de verdad, mil gracias. La vida en verso, muchísimas gracias por unirte a esta familia, de verdad, mil gracias. Todavía tengo que hacer el vídeo de bienvenida de El Negrito Sport, Janet 3000 y ahora La vida en verso, que son las 3 nuevas incorporaciones que hemos tenido en la familia, pero al estar enfermita como he estado, no he podido hacer ese vídeo de bienvenida. Mil gracias a cada uno de vosotros. A todos los miembros del canal, mil gracias siempre por vuestro apoyo, por creer en mí y por seguir siempre aquí al pie. María, gracias por ser como eres, gracias siempre por esa sonrisa Gracias a tan ti. bonita y por esa alegría que transmites siempre. Gracias, Gracias a corazón. todos, a mi queridísima Ne Madruga, de verdad, secretaria sin paga internacional del Negrito Sport, que ahí ya, bueno, sin paga, de momento hasta que no vuelva a acumular, porque para el cumpleaños le regaló el cheque, pero ahí vamos a estar la abogada, la jueza y todo el ejército detrás de Y Ne la Madruga. charlatana. Siempre, Andrea Blogs, de verdad, Mundo Vivaz, muchísimas gracias a todos. Vamos a finalizar con un pequeño anuncio, como siempre. De acuerdo, Y María, no te me vayas, que me quiero despedir contigo de acuerdo, abajo en privado. de Muchas acuerdo, gracias cielo. a todos. Nos vemos la próxima semana, espero que con mejor cara. Gracias, Muchas chicos. Un abrazo gracias. muy fuerte a todo el chat. Bye. Creative Caesar Media, tu agencia de marketing digital, te conecta con tu audiencia, te crea contenido y mucho más. Somos lo que necesitas. Creative Caesar Media.